Buenas tardes, Manolo, noches ya. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tarde, no es de noche todavía, pero bueno. Aquí es Y a oscuro. Aquí. a toda la audiencia. Mal día hoy, Manolo, ¿eh? Mal día. Malas noticias. Sí, realmente sí, tío. Vale, hoy hemos querido hacer este vídeo porque había muchas cosas que hablar. Ya hicimos un vídeo, un post, pero vamos a hacer otro. Y queríamos hacer un fax, que a mí el fax, Manolo, me gusta mucho el formato preguntas, porque nos ceñimos realmente a lo que nos pregunten en el chat. Y si durante estos días del Gran Premio no ha dado tiempo suficiente a opinar o a explicar algo, porque los vídeos que hacemos a veces, bueno, el guión se me va por aquí, se me va por allá. Digo, hacemos un fax, un de estos que hacemos a veces de preguntas y respuestas, y nos ceñimos realmente a lo que la gente quiere saber. Lo que pasa que cuando te he dicho de hacer el fax, no contaba con el tuit de Marc Márquez, ¿vale? Que el tuit de Marc Márquez ha sido publicarse y ya realmente Manolo está. Si después de todo de la caída ya estaba el ambiente enrarecido, después de lo que ha anunciado Marc Márquez, está la cosa ya, Manolo, que pinta todo bastante. Estamos todos muy tristes, muy preocupados, y lo primero que hacemos, yo ya lo he hecho incluso vía un contacto que tengo, a ver si le puedo llegar a Márquez, que enviarle ánimos, que se recupere y que lo primero es la salud, lo primero es lo primero, y que por favor que miren de estar bien, y muchos ánimos a Marc Márquez y a la familia, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, es una situación. Además de que es una situación que te produce impotencia. Antes de empezar a hablar sobre este tema, porque el tema va a girar mucho alrededor de Márquez, quiero aclarar algo a nuestra audiencia. Alguien me ha dicho en mi grupo, cuando estaba hablando sobre el tema de Márquez, porque evidentemente aquí hay responsables también, es decir, que no, esas cosas no pasan porque sí. Que no, porque tú no te esfuerces, porque ya conocemos que tú con Márquez tal y cual. O sea, vamos a ver, yo intento, como todas las personas, tengo un lado subjetivo y por lo tanto tendencia a pues ser más del Barça que del Madrid, todo tal y cual, y también con los pilotos, evidentemente. Cuando yo he creído que existía un trato de favor de Michelin o tal, con la posibilidad evidente de equivocarme, porque yo no, pero lo hacía absolutamente creyendo que necesitaba hacer justicia para otras personas que no estaban recibiendo ese trato. Puede ser un error, puede ser una equivocación. Yo soy un hombre muy centrado. Tengo un vicio profesional que creo que quiero que entendáis. Soy abogado. Pero soy abogado de convicción. No soy abogado porque me empujaron y tal. Lo he tenido desde el principio. Solo voy a acabar pronto con esto, ¿vale? Pero quiero que me entendáis. Llegó un momento de mis inicios como abogado que me llegaron a llamarme abogado de las tres P's, se decía, ¿vale? Entonces, los tres P's son parientes, putas y pobres. ¿Por qué? Porque yo siento lo que es el defender a una persona que está siendo atacada, ¿vale? Atacada por cualquier aspecto, por cuestiones de laborales, por cuestiones familiares, por las cuestiones que sean. Y por lo tanto yo estoy profundamente preocupado por Mark, porque por encima de todo es una persona, es un chico joven, que tiene una ilusión y que evidentemente tiene un talento innato para ir en moto y por lo tanto lo defiendo sin ningún tipo de hipocresía, bajo ningún concepto, ¿vale? No lo haría jamás eso. Y por supuesto, me gustaría que volviera a estar en los circuitos y que volviera. Pero también tengo que criticar las situaciones que yo creo que se han producido en el transcurso de toda esta historia tan nefasta para que esto llegue aquí, porque él no es el único culpable y todos lo sabemos además. Dicho esto, es decir, yo defenderé a quien crea que está sufriendo y a quien crea que está siendo perjudicado. Vale, Manolo, porque hay mucha gente, ¿verdad? Que también que están culpando directamente a Michelin, y gente que está culpando al equipo de Marc Márquez porque sabiendo que la moto no estaba bien por la carcasa, por lo que tú quieras, no tuvieron la conciencia de bajar un poco las aspiraciones
y no animarle tanto a rebajar el tiempo en el warm-up y todo esto, es un poco la gestión del box, y esto me ha recordado una cosa que tú dijiste cuando pasó lo del brazo, y no sé si tú, viendo lo que pasó con la carcasa, que el principal factor del fin de semana ha sido Michelin, trayendo una carcasa obsoleta para este tipo para según qué tipo de moto, ¿vale? Que era difícil preverlo para algunos, para casi todos básicamente, pero viendo después la situación, ya que estaban hundidos en la miseria, Paul asumió que estaba mal, las Suzuki estaban mal, entonces él, aun estando así mal, consiguió tiempos. Por ejemplo, en el warm-up estaban haciendo ya 34 bajos, y en la vuelta que se cayó iba ya más rápido todavía que la vuelta anterior, o sea, dio 4 vueltas y la última vuelta ya iba más rápido, un poco más rápido en el T1, y iba más rápido que las otras anteriores. O sea que Marc Márquez siempre ha dicho que se define por tener un ADN de siempre más, ¿no? Siempre, él se define, bueno, Marc Márquez se define por esto que tiene, que no tienen los demás, ¿no? Que siempre es el límite, siempre darlo todo. Y nadie en ese momento lo paró, o no sé si en la moto hicieron también algo malo para que la moto pasase esto. Dicen que hay fallos de electrónica, dicen que se activó el hold shot. Yo digo que cambiaron los settings y volvieron a un cambio de balances muy brusco. Hay varias versiones. Entonces, volvemos un poco a lo mismo que 2020, Manolo. Situación comprometida, que las cosas no están en su sitio, y lo animan más y más y más, ¿no? No sé si tú lo ves así también, Manolo, desde el equipo de HRC. Claro. Vamos a ver, Marc es un piloto muy competitivo, tiene luchador, ¿vale? Y no permite normalmente que le ganen, tiene esa característica, aparte de tener talento, claro, lógicamente. Pero también es cierto que tiene a su alrededor un equipo que le sigue y está ahí porque de alguna manera la actitud de Márquez pues les pone, ¿vale? Quiero decir que el equipo es muy competitivo, toda la gente que lo rodea es muy ganadora y evidentemente seguramente han tenido algo de responsabilidad en lo que ha pasado en Mandalika. No digo, todo el mundo puede entender perfectamente que lógicamente ese equipo quiere que gane y por lo tanto seguramente han forzado la moto para poder permitir que Marc, con su estilo de pilotaje, pudiera pilotar más fuerte, más deprisa, y seguramente eso ha sido un error, porque evidentemente a quien se ha de culpar no es más que a Michelin, ahora en este caso concreto de Mandalika, por una razón elemental. Ustedes en Qatar llevaron unas gomas, unos neumáticos que en principio iban bastante bien a todo el mundo, ¿vale? Marc hizo un puesto que no sé qué corresponde, quinto, pero en algún momento fue en cabeza y le quiso disputar incluso el liderazgo a Paul y se vio que no podía. Traiga usted esos neumáticos a Mandalika, no venga usted con historias de la temperatura o del asfalto. No es tan importante eso. Es mucho más importante, es mucho más grave llevar una goma completamente nueva. Eso es una barbaridad, eso no lo podemos olvidar, eso tiene que quedar grabado en la gente. ¿Qué ha hecho esta empresa? Llevar unas gomas nuevas, completamente nuevas, en un circuito nuevo, completamente nuevo, a unos pilotos que se juegan el tipo. Eso es una barbaridad absoluta, o sea, eso no tiene explicación de ningún tipo, ni justificación de ningún tipo. Y además sucede que el principal representante de esa marca, que ha hecho eso él, porque es una cuestión política, pues encima se cachondea de los pilotos y de la afición y de todo el mundo, y dice que no, nada, que todo muy bien, o sea, esa gestión la defiende incluso despreciando las críticas. O sea, es que no hay por dónde cogerlo esto. Si Dorna no hace nada, creo que de alguna manera tendríamos que empezar a culpar a la Federación Internacional. O sea, esta gente, los pilotos, están en manos de verdaderos inconscientes, completamente, en un producto como ese, que es vital, no solo para que la moto vaya bien, sino para su seguridad. Y ahí se ha visto, en Mandalika.
Dios quiera que no tengamos una tragedia. Manolo, mira, voy a empezar con Pablo Agustín Arpa para ir ya haciendo más hincapié en los comentarios. Entonces, dice, Michelin nos quita a Márquez. Bueno, he puesto hay muchos en esta línea de comentarios. O sea, y esto va un poco a la gente que tiene a Marc Márquez idolatrado desde todos estos años y ahora llega una situación, 2020, que de golpe, pues, se cae, se lesiona, se levanta, se vuelve a caer. Llevamos desde 2020 siempre con la misma situación, la misma caída, la misma pérdida de control del tren trasero. Es así desde que ha llegado el reglamento nuevo, ¿vale? Entonces, quiero explicar una anécdota a la gente que está que siempre ha idolatrado tanto a Márquez, o en su día a Rossi, o en su día a quien sea, me da igual, ¿eh? Y yo me acuerdo, una vez hace 10 años así, un piloto de MotoGP, que no voy a decir el nombre porque es una cosa privada, me llamó por teléfono, ¿vale? Ahí me llamó por un tema de dos pilotos que están ahora en MotoGP, ¿no? En el Mundial. Y uno iba por delante de él ascendiendo al Mundial y el otro estaba todavía en el CEP. Y una vez yo estaba haciendo comentarios, porque yo en aquel momento hacía un poco de radio y tal, y hablaba mucho del piloto que ya estaba en el Mundial. Y yo lo ponía, pues bueno, promesa, no sé qué. Hablaba muy bien de ese piloto como un crack. Y el otro piloto que me llamó venía por detrás de él, creo que tiene un año menos de edad o la misma edad, pero siempre venía con motos más malas. Siempre era el patito feo, dijéramos, los que no tienen tantos medios. Y me dijo una cosa que me ha quedado grabada, ¿sabes? Me dijo, Luis, me llamó, oye, ¿podemos hacer un café? Y yo digo, hostia, que este piloto me llame a mí, que lo conozco y tal, pero no tengo la confianza como para quedar con él para hacer un café, ¿no? Y me llamó, porque en ese momento el chaval tendría 15 años, 16, no sé cuántos tendría, era jovencito. Y me llamó para hacer un café en un hotel, ¿vale? Y se sentó y me sorprendió porque estaba una cara muy triste, muy agobiado, ¿no? Porque veía que aquel otro piloto era un icono del Mundial, que todo el mundo lo quería, era como un dios, y él se sentía igual que él o mejor, ¿vale? Entonces me dijo una cosa que me quedó marcada, dice, Luis, habláis de los pilotos que están arriba porque han llegado, porque han tenido más medios, y sois injustos con los que no tenemos las oportunidades. Este piloto que tú dices no es tan bueno como tú dices respecto, no ya a amigos, sino como a otro, ¿vale? ¿Y a qué voy con esto? A que la situación que hemos llegado ahora con Marc Márquez ha sido llegar el reglamento nuevo, Manolo, tener que pilotar diferente y desaparecer Marc Márquez. Y esto, yo es lo que decía ayer en el vídeo, ¿cómo lo explicamos a la gente? Hay que explicarlo bien, ¿no? Que unas veces las cosas, lo que tú dices, ¿no?, favorecen a unos por lo que sea, porque coinciden, me da igual, y otros están en la miseria. Y ahora se gira la tortilla y este piloto que estaba con un reglamento hace unos años haciendo lo que quería y se caía y la moto le levantaba y no sé qué, hacía lo que quería, le han cambiado el reglamento, han cambiado el tipo de pilotaje, las carreras se han acelerado hasta 25 segundos, Manolo, 25 segundos no te permite ya hacer estas cosas que se hacían antes. Tienes que ir por el sitio, no puedes moverte, porque se va muy rápido. Entonces, ha desaparecido el piloto que hace unos años la gente pensaba que era lo mejor de lo mejor de lo mejor, que no hay nada mejor. Y ha sido un cambio de reglamento, un clic, y de golpe hemos pasado a un escenario que Márquez, mira cómo está, caídas, lesiones, que se ha convertido en un top 5 de momento. Es un top 5, ha pasado de ser un tío fuera de serie que ganaba casi todas las carreras en un año, a estar luchando por un top 5 y cuando quiere ir más, ¡pum!, se cae y se lesiona, Manolo. Esto yo quiero explicarlo bien porque a veces somos todos, y nosotros también, injustos con pilotos que por lo que sea han tenido más suerte, o más, dígalo como quieras, o más padrinos, o más situaciones que las han favorecido, y otros pues están allí, pues, ¿vale? Y nada, esto, Manolo... Sí, quiero decirte que... No, yo opino que claro que todos los pilotos sí que creen que son muy buenos, porque es que si no lo creen, o si no creen que son los mejores, es mejor que no estén. O sea, muchos pilotos dicen, no, que yo soy mejor que ellos. Que si tú sabes objetivamente, porque lo has visto en pista, que no es verdad, pero entiendes que lo digan, porque claro, si pues me dijera, no, es que yo con este no puedo ir, ya que es más mejor que yo, pues entonces yo lo que tendría que decirle es, ¿qué haces aquí entonces? Si no,
¿Me entiendes? O sea, un piloto tiene que ser y creer que es ganador. El caso de Marc es un caso muy complicado. Es cierto que él en su momento, como cualquier otro campeón, habrá tenido ciertas, no ayudas, pero sí la posibilidad de exigir el mejor trato. Esto no es una cuestión de Márquez nada más, porque lo ha hecho Rossi, porque lo hizo Duhan, porque lo hizo Swans, lo hizo Reine, todos los grandes pilotos lo han hecho, han exigido, porque en una de las cuestiones que son importantes para ganar campeonatos no solo es ir tú muy deprisa, sino intentar quitarles o cortarles las alas a los demás. Esto lo hacía Nieto, no estamos hablando ahora de que esto sea así. Por lo tanto, yo estoy convencido de que alguien en Honda, en HRC, le ha exigido equivocadamente a Michelin que llevara esta carcasa, porque es una carcasa con la cual él se ha sentido bien siempre y tal, pero eso ha sido un error. Quien ha hecho eso ha cometido un grave error. Posiblemente en Mandalika, si hubiera llevado el neumático de Qatar, seguramente no hubiera ganado, pero a lo mejor tercero o cuarto lo hubiera hecho y eso hubiera de alguna manera calmado su progreso, el progreso que él tenía que hacer con esa nueva moto. A un piloto que está intentando, cuidado, no tenemos que tener en cuenta, a un piloto que está intentando modificar su forma de pilotar, porque le han cambiado la moto, o sea, porque le han quitado su moto. Lo digo así de claro, digo, le han quitado su moto. Hay algún responsable ahí, una persona o dos o un comité, pero yo creo que esas personas están dentro de HRC. Le han escondido la moto, porque es evidente que Honda puede volver a hacer la moto, la puede volver a traer, la podrían tener en Mandalika sin ningún problema. Seguramente con esa moto y esos neumáticos a lo mejor Marco hubiera ganado. Pero insisto en que creo que existe el guión de Honda de ganar con otro piloto. Y me parece que con el camino que llevamos se va a dar con un canto en los dientes, tío. Pero vamos, desde que lo que tenemos que lamentar aquí es lo que tú sabes, que yo no soy un fanático de Marx, pero lo que hay que intentar es comprender la situación en la que se encuentra y que en estos momentos es un perjudicado. Es un perjudicado. Evidentemente, Michelin por un error y quizá HRC por haber exigido ese neumático y no haber traído su moto y haberle quitado la moto. Es que es un cúmulo de situaciones, ¿vale? Entonces, ese chaval lo debe estar pasando muy mal, porque además no debe entender que un equipo, por el que ha dado todo, porque se lo ha jugado, pues ha jugado muchas veces, ahora le quiten lo que tenía debajo. Eso es una barbaridad. Es que no lo acabo de comprender. No es la primera vez que lo hace Honda, ¿eh? No es la primera vez que lo hace. Y ahí hay personas que les encantaría que ganara Paul, porque eso demostraría que Marc era ganador, pero también Honda podía hacer ganador a otro piloto. Esto, si lo vemos, será una vergüenza histórica. Mira, Manolo, aquí hay gente que está culpando a Michelin y otros a Márquez por no asumir que no puede ir tan rápido. Vale. Yo, de entrada, voy a decir muy claro, los que estáis con esta duda, yo de entrada digo claramente que Michelin se tiene que ir del Mundial de MotoGP ya, se tiene que ir, porque la política que usa es muy... O sea, estamos siempre con la seguridad, ¿no? Intentar que todo sea seguridad, seguridad, seguridad. Y su política ya va en contra de la seguridad. Me explico, tú vas a otro campeonato y los fabricantes traen 5 o 6 neumáticos para todo el año, ellos traen 30 y pico. Ya entran en un juego de dificultar la vida a los pilotos. Eso te da altibajos en los resultados, que la gente no los entiende, un día falla uno, otro día falla otro, y a su vez te da inseguridad, porque los pilotos no pilotan con una moto que saben que les funciona. Entonces, yo esta política hace años que siempre ha sido la misma con Michelin, y yo estoy totalmente en contra y creo que si con esta política, que se vayan. Ya está, que se vayan. Y si encima de que tienen esta política de cambiar tantos compuestos y complicar la vida tanto a los equipos, encima traen una carcasa antigua, entonces ya es la repera. Esto no quita que Márquez, sabiendo el problema que tiene, corte. Esto está claro, pero cada piloto tiene su ADN y su manera de sacar beneficio de su pilotaje. Si Marc Márquez tiene su punto fuerte, es este. Tú no puedes decirle, oye, pues mira, ahora ganas yendo al 90%, ¿no? Marc Márquez es así, se ha vuelto incompatible el estilo de Márquez con la situación de los neumáticos actuales.
pero ya está. Lo que no podemos pedirle a Márquez es que pilote como otro piloto, porque otro piloto, pues mira, ha bajado el ritmo y tal. Marc Márquez es así, y ya está. Y él lo dice, siempre es mi manera de ser, y cuando no sea así, lo dejaré, y ya está. Y a Marc Márquez no podemos pedirle otra cosa, que vaya pues con más calma, o no ponga eso que no tiene la moto. Marc Márquez ha ganado estos mundiales porque ha puesto lo que no tenía la moto, porque en ese momento podía, porque se lo podía permitir, ¿no?, pilotando ese tipo de moto. Pero ahora no puede ser. Pero claro, él no puede convertirse ahora en Fabio Quartararo, o él es Márquez. Y claro, es una situación complicada. Dile a Marc Márquez que deje de ser Marc Márquez. Es que es muy complicado. Por eso yo me gusta analizar esto, pero yo sigo culpando más a Michelin que a Marc Márquez, porque al final el que lo genera todo ha sido la política nefasta, ilegítima, Manolo, ilegítima de Michelin, porque dificulta la cosa a los pilotos de los equipos. ¿Es así? Ya, pero yo empiezo a ver, la verdad es que empiezo a ver una grandísima incompetencia. Es decir, Michelin siempre ha tenido problemas en la competición. Sí. Siempre tiene problemas. Es una cosa absolutamente increíble, porque los tuvo cuando estaban con nosotros en 250. Los tuvo. Los pilotos que tenían contrato con Michelin, entre los cuales estaba Sito, estaba mi equipo, estaban soñando con los Dunlop, tío. Soñando con los Dunlop. Y estoy hablando del año 88, 89. Y nosotros fuimos campeones del mundo con Michelin, es cierto. Pero trabajo nos costó que aquellos neumáticos funcionaran de alguna manera sin grandes sorpresas. Y había que trabajar mucho el tema de la suspensión, y por supuesto no había ningún tipo de... Pero Michelin en esa época, por ejemplo, traía neumáticos sin identificación, a Dominique Sarron, sin identificación. Sin identificación te quiere decir que nosotros no podíamos saber el neumático que él montaba, cuando ellos sabían el que montábamos nosotros, porque el nuestro sí tenía identificación. Y tuvimos que hacer los campeonatos así. No teníamos alternativa más que romper un contrato, y teníamos contrato con Michelin en España, y entonces eso no se puede romper, porque además podíamos seguir ganando. Pero si hubiéramos podido llevar Dunlop ese ejercicio, hubiéramos ganado con mucha más facilidad. Eso es evidente. Entonces Michelin lleva una trayectoria muy turbia, ¿vale? Yo no digo que turbia sea mala o buena, digo que es turbia, oscura, es difícil de comprender. No solo en el Mundial, cuidado, ¿vale? También en los campeonatos nacionales y tal, neumáticos que están en el fondo del camión, y lo que estoy diciendo lo sabe todo el mundo. O sea, que no es una cosa que yo me esté aquí. Lo sabe Juan Martínez, lo sabe Óscar Aro, lo sabe todo el mundo, esto lo sabe. Lo que pasa es que no lo quieren decir, ¿vale? Ellos tienen algo que perder, yo no tengo nada que perder. Y cuando creo que hay alguien que está poniendo en riesgo la seguridad de los pilotos, me enciendo demasiado, me enciendo mucho, ¿vale? Tengo la suerte de que este año vamos con Dunlop en nuestro campeonato de SBK, y además quien lleva el tema técnico en Dunlop es Nico Terol en SBK. Imagínate tú la alegría, ¿no? No es porque vaya, porque es un tío honesto, es un tío muy profesional, y es estupendo eso. Eso importa mucho en los equipos. Bueno, mira, ahora estoy con la noticia de Taramaso, que ha contestado a Alberto Puig. Bueno, todo el tema noticias, todo el mundo está al día, está por todas las redes, por todo internet. Alberto Puig ha dicho que quiere explicaciones, Taramaso se ha ofendido, y Taramaso le ha dicho pues que la única solución técnica posible fue esa carcasa que ya habíamos utilizado en 2017-18. Lo combinamos con los compuestos utilizados en las pruebas, vale. Yo a lo que voy, los que están diciendo que es un tema técnico de la moto, yo lo entiendo, que puede ser que el equipo haya trabajado mal, pero quería hacer una comparación un poco, Manolo, a lo que pasó cuando llegó la carcasa, cuando llegó Michelin en 16, que cambió también la rueda delantera. A ver, cuando llegó la rueda delantera nueva, Manolo, pasaron de 16,5 la rueda a 17. Eso conllevó una adaptación de la moto a la llanta 17. ¿Por qué? Porque la llanta 16,5 respecto a la 17, el diámetro exterior creo que es el mismo, la llanta más pequeña, y hay más goma que la 17, o sea, hay más superficie de goma y tal. Entonces, la superficie de contacto
de la llanta 16,5 con la 17 variaba mucho. Entonces, los balances de la moto, la manera de trabajar, variaba por completo. Y los pilotos tuvieron una adaptación a la llanta. Si lo que ha hecho Michelin en estos neumáticos 17-18 es traer una carcasa de ese año con esa medida de carcasa que era un poco equivalente a lo de la carcasa, a lo del neumático delantero, o sea, con menos superficie de apoyo, la moto a nivel de geometría y de funcionar el equilibrio funciona totalmente diferente, ¿vale? Si no la tienes muy bien equilibrada la moto, lo sufres más que otros. Entonces, aquí lo que puede haber pasado es que Honda, al traer esta carcasa, la moto ya se ha descontrolado totalmente y buscar la solución ha sido muy difícil, ¿vale? Porque los demás no han sufrido tanto, estarían más equilibradas. Pero a mí lo que más me sorprende, Manolo, es que dentro de todo esto que ha pasado, con la realidad que es que Suzuki, Honda y Aprilia han sufrido, su moto ha sufrido el cambio de este tipo de carcasa, esta tipología, ¿vale? No la dureza, la tipología de la carcasa. Taramaso sigue enrocado en que es por seguridad y que los que, bueno, básicamente está diciendo que los que a la moto le vaya mal, que hagan la moto bien, pero este tío es que es un psicópata, tío. Es que yo es que alucino, tío. ¿Sabes? Absolutamente es un psicópata, es una persona que no está bien de la cabeza. Y tener una persona representando en competición máxima del mundial de este tipo, me parece que deja a Michelin a la altura del betún. Ese señor tiene que marchar. Ese señor, para mí, Michelin tiene que dejar el campeonato. Porque no están capacitados para, digamos, no tienen la capacidad. Nunca la han tenido y nunca la han conseguido. Y además, seguramente, en vez de ir a buscar a los mejores, que es lo que hacen los equipos, los que hacen todo el mundo, cuando quiere llevar adelante y subir una empresa, se fija en los rivales, se lleva a los mejores. Michelin no lo hace esto. Entonces, claro, sería pues fichar a 5 o 6 personas de Dunlop o de Bridgestone o de Pirelli y funcionarían, ¿vale? Y ahora no funcionan, ¿vale? Entonces, es una... Dime, dime. Perdona, no, que pensaba que habéis acabado. No, Perdona, no, que es un tesoro para la marca y un peligro para el campeonato y tendría que marcharse, tío, tendrían que marcharse. A ver, vamos a leer un comentario porque estoy flipando. Pablo Agustín Arpa, ¿es cierto que la CABE dice que somos destructores? Es que no lo he escuchado, porque no veo otros canales, más que nada porque no tengo tiempo, ¿vale? Pero Pablo dice, bueno, es que hay un comentario malo que veo aquí que dice la CABE que somos destructores. Supongo que ha sido en el vídeo de ayer, Diego Lacabe. Menos mal que le ha cortado Óscar Aro defendiendo a muerte el trabajo de Márquez, que nosotros... El Lacabe que somos destructores. Esto no sé si alguien más lo puede confirmar o no, pero yo destructores, o sea, a ver, yo sí tengo que destruir a Michelin para que el campeonato del mundo de motociclismo sea mejor, lo destruyo mañana, tío, pero ¿qué destructores de qué? Bueno. Aquí lo que pasa, no, es que estoy flipando, tío, ¿destructores? Bueno, si alguien me puede confirmar esto, ¿no, tío? Porque esto de destructores, es que esto de la sopa boba, esto de estar todo el día alabando al señor Carmelo y tal, que no podamos quejarnos de, hostia, es que está Márquez en casa con la diplopía esta, tío. ¿Destructores de qué? Si Michelin tiene que salir del Mundial de MotoGP, tío. ¿Destructores de qué? ¿De qué? A ver, bocazas, ¿de qué somos destructores? Dímelo a la cara si quieres. ¿Destructores de qué? Estamos intentando defender el campeonato. Estamos intentando defender a los pilotos, que son los más importantes, no los manos de papeleta y de papel, coño. O sea... Bueno... ya lo veré, tío, porque no lo he visto y no, cuando lo vea ya de esto, pero destructor, o sea, aquí lo que pasa es que la gente está acostumbrada a que aquí nadie se critique nada, tío, y después pasan estas cosas y aquí ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que hacen todos, bueno, pero lo que pasó en 2015 con Rossi Márquez, bueno, ni para ti ni para mí, que la gente al final no se posiciona cuando hay que buscar realmente, bueno, cada uno con su criterio, quién tiene la razón, tío, pero es que... Espérate, ¿qué es esto? Sí, Manolo, aquí me confirman, tío, que han dicho algo en el esto. Bueno, es igual, al final, mira, me la suda, ¿sabes? Pero si destruir algo para que funcione mejor el Mundial, vamos, yo el primero, ya te digo yo. Y no sé a qué se refiere destruir, no sé qué, porque si es destruir a Michelin, como tú dijiste, lo echaron de la Fórmula 1. Yo he vivido el campeonato del mundo y he hecho cosas muy grandes, ¿vale? Y no me gusta decirlo. Estos que hablan y que dicen que somos destructores, que me expliquen cuál es su palmarés. Explíquenme su palmarés, por favor. Bueno, yo lo tengo.
vamos a oírlo bien, Manolo, porque algunos dicen que está sacado de contexto, no de esto, pero si somos destructores en el buen sentido, retiro lo dicho, ¿vale? Pero, tío, si informáis de algo, porque yo no veo canales, de verdad, pero si es así, bueno, aquí dicen que, bueno, mira, paso, de este tema no hablo más, no, porque hay unos dicen una cosa, otros dicen otra, ya veré el vídeo, si alguien me lo puede pasar, porfa, tío, ya lo miraré, ¿vale? Pero aquí lo que hay que mojarse, tío, ¿no? Cuando pasan estas cosas hay que mojarse, y nosotros mojarnos nos mojamos, Manolo, eso sí que, tío, ¿sabes? Pero bueno, pasemos de tema, tío, vale. Sí, además de otra cosa, lo que va a suceder es que va a haber una desgracia, Dios no lo quiera, y si no va a haber esto, entonces lo que va a haber... has desaparecido, Luis. Luis, No se te ha ha cortado. No. No te veo. Bueno, Ahora. yo sí que Bueno, te veo. entonces es decir, lo que va a pasar aquí es que los pilotos tienen que asumir su responsabilidad. Lo que digamos nosotros, lo que diga el canal ese, lo que diga el canal otro, no van a hacer nada porque las audiencias son realmente bajas, ¿vale? Entonces, lo que tienen que hacer los pilotos, si quieren garantizar su seguridad, es su seguridad, ¿vale? Y me da igual si es Michelin, Dunlop o Bridgestone o quien sea, si yo creo que hay alguien que está haciendo mal su trabajo, y concretamente en este caso, lo digo y lo repito, haciendo mal su trabajo históricamente. Recuerdo que los expulsaron de la Fórmula 1. ¿Vale? Todavía están siendo los pilotos demasiado buenos con el trato que Taramaso está haciendo y la falta de respeto que está teniendo con los pilotos. De respeto con los pilotos y de respeto con la afición, ¿vale? Y si yo estuviera en el sitio de Alberto Puig, de verdad, los haría temblar. Es lo que hay que hacer. Sí, no. Bueno, ya miraremos el vídeo porque ahora unos dicen una cosa, otros dicen otra, y hoy yo estoy calentito, ¿vale? A ver, el tema, Manolo, de culpa de Michelin, culpa de Marc Márquez, culpa de lo que sea. Hay gente que está haciendo análisis de fotos y vídeos y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo el otro día ayer dije que mi percepción era que del sábado al domingo habían cambiado mucho la moto para intentar buscar una solución al problema que tenían, ¿no? Entonces, nuestros amigos de Portugal, que los saludo desde aquí a Tosé y a Rui Bras, los saludo, hola Portugal, que están muy contentos con Oliveira, ¿vale? Que después hablaremos de Oliveira. Me han pasado unas fotos y, mira, me han pasado esta foto, a ver, un momento, déjame poner, quitar el nombre, que tengo tantas cosas en la pantalla, vale, han pasado la foto de... Primero esta, perdona. La foto, esto es dando gas, ¿vale? La moto, el peso atrás, o sea, la moto, gas a fondo, Marc siempre es muy bestia, ¿no? A fondo, deja gas y entra, ¿no, Marc? Es muy brusco el cambio de la transmisión de atrás adelante, Marc la hace muy brusca, ¿vale? Es un tío no es un tío tan fino como un Lorenzo, dijéramos, ¿no? Es un tío más brusco. Entonces, esta es la foto dando gas, que yo no entiendo, yo no sé si esta medida de la suspensión es mucho, es poco, no lo sé. A mí la sensación que me dio es que la moto de Marc en esta caída volvió un poco a lo que era antes. Una moto que cuando frena cambia mucho los pesos de atrás adelante, transmite demasiado rápido de atrás adelante. Entonces, esta es la foto cuando deja gas para empezar luego a dar gas, ¿no? La moto se le pasa el peso adelante y cuando abre la punta de gas, la moto está muy amorra adelante y de atrás está más libre y de seguida la pierde, ¿vale? Es un tema de reparto de pesos. Entonces, a mí la sensación que me dio fue que el domingo fueron a buscar algo parecido a lo que tenía antes, que era intentar buscar la rueda delantera para controlar la moto, porque él cuando dejaba gas en esta situación mismo, esta misma curva, el día anterior se caía de adelante, o sea, al dejar gas, se caía, la perdía adelante. ¿Por qué? Porque la moto no le cargaba adelante. Entonces, mi sensación es que para arreglar esto, hicieron este cambio de setting para buscar este cambio de transmisión de adelante a atrás. Entonces, viendo esta foto, incluso Rui Bras de Portugal, de Slipstream Effect, ha dicho que ellos creen que han empezado a analizar fotos, que se le activó incluso el whole shot, que yo esto no, a mí me cuesta más entenderlo. Y luego hay gente que habla pues también de la electrónica, que la electrónica no estaba bien configurada y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Al final sí que vemos a veces las Ducati, por ejemplo, con esto acabo, Manolo.
cuando vemos una Ducati, una Yamaha frenando, yo siempre me fijo en esto, y cuando frenan, la moto no tiene tanta transmisión de pesos, ¿vale? Por ejemplo, esta foto de Miller apura mucho, incluso se llega a cruzar un poco, pero las dos ruedas siempre están pegadas al suelo. Entonces la Honda parece que a veces siempre tienen tendencia más a levantar las ruedas, son más, bueno, eran más irregulares en este aspecto, ¿vale? Entonces parece que del sábado al domingo, Marc, parece, que no lo sé, intentaron hacer eso que, si lo han hecho, técnicamente para mí es una locura, porque una moto que está diseñada para trabajar más plana, ahora, todas las motos ahora son largas, planas, cuadradas, ¿vale? Todas trabajan igual, no hay esos movimientos que habían antes. Hacer eso me parece muy arriesgado, y si es así, el resultado es el que vimos, Pero esto, la gente está pidiendo las telemetrías, esto nunca se va a saber. Si ha sido el whole shot, ha sido esto que digo yo, o ha sido un fallo electrónico, que no sé qué, esto nunca se va a saber, yo creo. O sea, que es un poco un debate abierto, sin que nadie llegamos a saber realmente lo que pasó, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo hemos comentado, que también la gente es una cosa que le preocupaba, para entender realmente si era culpa de Marc Márquez o era culpa del neumático, ¿vale? Vale. De todas maneras, bueno, ya has visto que han prohibido el mecanismo, tal, y de alguna manera esto demuestra la fuerza que tiene HRC, porque han sido ellos, bueno. Dijeron que no, y se acabó. Decían que todos los japoneses, pero ahí que manda es HRC. Y HRC modifica los reglamentos a su antojo. Yo no digo que no esté bien o mal, pero basta que las cosas se van desarrollando, y llega un momento que dice uno de Honda, se ha acabado esto, y se ha acabado. Cuando lo dijeron, hace cosa de 10 días o así, creo que cuando llegaron a Qatar o a Mandalika, no lo recuerdo muy bien, pero uno de Honda dijo que eso ya se había acabado, que ya estaban cansados las tonterías de Ducati. Y mira. Sí, Manolo, incluso esto que tú dices, los portugueses, nuestros amigos de Portugal han dicho que, mira, el whole shot ha sido por el whole shot, y aprovechan para decidir ya que el whole shot complica la vida y fuera. Y bueno, en este caso es el delantero el que han prohibido, ¿vale? Pero sí, aquí Marca lo titula el último invento. Este titular me encanta, el Marca es Jaime Martín. Mira, Jaime Martín es un 10, tío. Jaime Martín es súper profesional, tío. El último invento de Ducati, es que me encanta el titular, prohibido para el 23, ¿vale? A mí me encanta. Manolo, ya sé que igual ha sido Honda, no digo que no, pero es mejor para todos, es lo que decimos, ir quitando cachivaches, ¿vale? Cachivaches, y esto ya es un primer paso, ¿vale? Aunque haya sido Honda, que me da igual, sinceramente, ahora mismo, para mí me encanta, porque yo cuando salen las motos de la curva y hacen eso, hacen bum, bum, y hacen ese gesto brusco, pienso, qué feo, ¿no, tío? Es que es súper feo ese movimiento, ¿no? Es anti todo, ¿sabes? La gente que nos gusta salir la moto, esperar la derrapada o algo, antes esperabas la derrapada y ahora esperas que hagan el pum, ¿sabes? Se amorran ahí. Es súper ortopédico, tío. A mí, vamos, lo detesto ese movimiento. O sea, que para mí ya pueden quitar el delantero y el trasero, tío, ¿vale? Podría ser que, no sé, que no tengo ni idea, ¿vale? Porque no estoy allí ni hablo con ninguno de ellos. Bueno, hablo con Ramón, pero Ramón está con Paul, ¿vale? Entonces, sí. Además tampoco es una persona que te filtre información de la propia Honda. Te puede filtrar alguna información del ambiente general o de las cosas que pasan por el paddock, pero no de cosas muy, muy internas del equipo, con lo cual es lógico y natural. Pero estaba pensando mientras hablabas que quizá el cambio que le han hecho para intentar acercarle la moto que lleva ahora a la que él tenía sería ese cambio de geometría delantero, lo cual es evidente que ha sido una barbaridad, que eso no... Porque además cuando un piloto... Marc se estaba acostumbrando a esta moto, decía que le costaba, pero que bueno, que tal, que cual, ¿vale? Y por lo tanto, si tú le haces un cambio a medio entreno, o sea, para un entreno y tal, él está pilotando una moto que desconoce completamente, porque posiblemente le hayan cambiado la geometría para tener más apoyo delante, porque él siempre ha pilotado la rueda delantera y además como está acostumbrado al Supertrack y todo esto, pues pilota así. Si han hecho eso, pues evidentemente es una solución
de tirita. Pues poner una tirita. Cuando hay una herida hay que cambiarlo todo, ¿no? Hay que poner antibióticos, hay que limpiarla, ¿qué tal? Una tirita no hace nada. Y eso es posiblemente a lo mejor que no es doloso, ¿vale? En todo caso, pues no tendríais que haber hecho esto. En el sentido de, bueno, pues si no va bien y tiene que hacer el octavo, pues que haga el octavo y ya tomaremos medidas para la próxima carrera. Tampoco hay que ganarlas todas, ¿vale? Un campeón tampoco las gana todas. Yo creo que había un error, un nerviosismo. Yo creo que hay un nerviosismo porque llegue de nuevo y mucha prisa. Es mi opinión. Posiblemente a lo mejor estoy equivocado, ¿vale? Pero yo lo que veo desde fuera. Aquí me dice, no sé quién me ha dicho que ponga el vídeo de la caída, lo tengo aquí el vídeo, ¿vale? De Twitter, estamos en Twitter, Twitter no tiene derechos, me parece, pero, a ver, se ha demostrado, yo creo, que la moto antigua, la pequeñita, porque ahora la gente me dice, hostia, Marc Márquez, la moto es muy grande, ¿no? Se le ve allí mucha moto, ¿va? Como, ¿sabes? Ha cambiado la moto, antes era más pequeñita y tal, la moto antigua, cuando llegó la Carcasa 2020, la caída de Jerez famosa, yo creo que es exactamente igual lo que pasó el domingo en Mandalika, pero con las fichas cambiadas, ¿no? Era la moto vieja con la carcasa nueva, y ahora ha sido la moto nueva con la carcasa vieja. Hemos vuelto un poco a Jerez 2020. Entonces, yo voy a poner el vídeo de Jerez 2020 para que veamos el tipo de caída que más o menos desde Jerez 2020, Jerez 2021, aquella curva 7 que se pegó, que el hostia hace contra el muro, y la de Mandalika, para mí, todas vienen de lo mismo, del reparto de pesos de los balances con la carcasa incompatible, ¿vale? Entonces, esta es la de... Vale, Perdona, esta es la del brazo, ¿vale? Esta es la del brazo. Esta es la de Jerez, la de la lesión. A ver si vuelve a salir. Uf, es que, tío... Uf. Esto es el Twitter, ¿eh? Estoy con Twitter, con mi móvil. Vale. Y aquí no va... Aquí se relaja, ¿eh? O sea, aquí viene atrás Maverick, pilla Maverick, lo deja, respira, y aquí cambia pesos, ¡pup! Y a la Brigad otra vez, hace el cambio y se le va. Vale, esta es la de Jerez 2020. Vale, 21. Esta es 21, ¿vale? Esta tela también, ¿eh? Esta, tío... Es que ha tenido... tiene lo de diplopiasta, pero es que con lo que se ha caído... con lo que se ha caído, con las fichas que se ha pegado... Mira, esta es lo que le pasó un poco, yo creo, aquí en Mandalika. Casa fondo, deja gas, y la pierde delante. La transmisión delante, muy bestia, ¿vale? A ver, tío. Venga, hombre. Venga, coño. Yo no he visto el vídeo, he puesto el link, lo he copiado y... Venga. ¿Se ve o no? Moviendo el brazo izquierdo, pero sobre todo el brazo derecho. Vamos a ver la caída. Ahora. Hostia, no se ve, tío. No se ve aquí tampoco. Bueno, aquí... coño, mi móvil. Bueno, no tengo nada por aquí, no pasa nada. La de Mandalika, ¿vale? La Mandalika... ¿dónde está, tío? Aquí. Mandalika. Bueno, Mandalika la tenéis todos muy cercanas, y ahora... Pero es un poco lo mismo, ¿vale? El tren trasero y siempre por... Uf, va, tío, es que la quito, tío, porque me pongo... Vale, es un poco lo mismo, tío. Entonces, yo sí realmente, desde que ha llegado esta incompatibilidad de la rueda con el chasis y tal, o sea, yo creo que en el box Manolo sí que tenían que haber tenido un punto de... No Marc es así, tío. Pero si sabes que es así, ponle una moto, intenta no complicarle más la vida, porque empeoraron, parece que lo que tenían el sábado, con la carcasa esta 2017-18, el domingo parece que se empeoró, porque el error de irse de delante la moto y perderla, que al final se pegó muchos arrastrones, pero no le pasó nada, pasó atrás, tío, y eso ya es terrorífico, tío. Por eso digo que a veces... La gente está poniendo fotos de Alberto Puig, Manolo, de venga, ese punto de venga, de más, que eres Dios, que lo puedes con todo y que no sé qué. Entonces a mí eso sí que lo critico porque
dentro de que Marc tenga el punto de inconsciencia, los que están dentro del box tienen que darle realmente algo que pueda aplicar ese ADN Marc Márquez. Y aquí yo creo que no pasó el domingo, creo, y no quiero criticar por criticar, porque yo, lo primero es Michelin, pero también creo que el domingo hubo un error aquí en HRC, Manolo. Alberto es tremendo para ese tipo de cosas. Es absolutamente, no soporta que no ganar, no soporta. O sea, es algo, una asignatura pendiente que le transmite una sensación de incomodidad con la vida en general, no solo con el motociclismo, sino también a través de cuestiones personales y tal. Y es para mí, yo desde luego no soy partidario de esa presión tan negativa, tan tóxica, no lo soy. No se sabe muy bien quién la aplica correctamente, pero amenazar y forzar a los pilotos, eso es, o decirles cosas, por ejemplo, como si esto no lo haces bien, ese entreno, el patrocinador se va a ir. El piloto tiene que estar muy tranquilo, muy sereno. Tiene que estar muy convencido de lo que va a hacer y no puede tener, digamos, mensajes de este tipo porque les descontrolan, les disturban completamente. Alberto es excesivamente impresionante, presionador. Lo fue con Pedrosa, ¿vale? Lo fue con Pedrosa, y Márquez no necesita a alguien que le presione porque él tiene su propia presión. Es un piloto que no le hacen falta ni psicólogos ni nada de nada. Él es un luchador y por lo tanto, ¿para qué le vas a presionar? No, tienes que perder el tiempo en otras cuestiones. Por ejemplo, en no haberle cambiado la moto. Eso es lo que yo, como manager del equipo, hubiera intentado impedir. Manolo, te pregunta Daniel Montoya, más a ti porque yo al Zamora no lo conozco, tú creo que sí. ¿Y Emilio Zamora qué opina de todo esto? No sé, está muy callado Emilio. ¿Cuánto hace que no habla en la tele? ¿En la tele cuánto hace que no habla? Sí, pero de alguna manera no está interviniendo mucho. Alberto es una persona que cuando tiene a alguien alrededor lo expulsa, no porque tenga capacidad para expulsar ni por nada, sino porque te vas de su alrededor, porque es muy tenso permanentemente. Es un tipo muy curioso, ¿vale? No quiero decir nada más, pero muy curioso. Y en muchos momentos muy difícil de soportar. Yo en algunos casos lo soporté porque era profesional, ¿vale? Y era nuestro trabajo, pero a nivel personal, cuidado. Entonces, Emilio es completamente diferente. Emilio es una persona muy calmada, es un tío muy serio, muy callado, y eso, sin duda, a Marc le ha hecho mucho bien durante mucho tiempo. Yo creo que en este momento lo único que debe estar llevando son sus negocios personales o su patrocinio, sus contratos de patrocinio personal y todo esto, y no se debe meter en la cuestión, digamos, deportiva, porque hay que recordar aquella famosa caminata que hicieron Alberto Zamora y Marc hacia el box de Rossi, en el cual Uccio no les dejó entrar, ¿vale? Quiero decirte, a Zamora es una persona que eso no lo hace. Y si lo hizo una vez, es porque estaba acostumbrado a ir con Marc, ya no se lo he visto más con él. Es decir, no se puede hacer algo así, porque si tú tienes, no puedes tener la seguridad de que a ti te van a dar puerta, porque Rossi es Rossi, que no es el piloto Pepito Pérez. Y llevando detrás a Marc, sabiendo la rivalidad que existía entre los dos, siendo los dos los gallitos del campeonato, tú no lo puedes llevar a un box y que lo echen. Tú tienes que pactar con ese box primero. No puedes dejar que la televisión tome esa imagen de que te echan. Tú ves, si quieres, ves tú, pero no lleves detrás. Y eso, a Zamora iba un poco más detrás y creo que a Zamora tomó nota de eso y dijo, nunca más lo voy a hacer y me parece bien. Ha desaparecido. EMBTV Garraf comenta, si todo el mundo sabía que iba a llover el mediodía, sí, pero a ver, sabían que iba a llover, pero
cuando iba a parar, no sé si tanto, ¿vale? Entonces, un flag to flag significa empezar en lluvia y acabar en mojado. Yo creo que Marc Márquez en lluvia no hubiese tenido tantos problemas, bueno, no se sabe tampoco, porque en pole los tuvo, pero también tienes que poner la moto a punto por si empiezas flag to flag, llueve, vale, iba a llover, pero tú no sabes si se va a hacer carril, no sé qué. En principio drena mucho el asfalto y si llovía mucho no se hacía carril, pero tampoco yo creo que eso no sé si se sabía o no, pero la posibilidad de que se secare estaba también allí. Yo creo que recriminarle a Marlo del warm-up, Manolo, no es correcto, porque el warm-up al final, bueno, si tienes una posibilidad de mejorar algo, ellos antiguamente siempre estas situaciones las salvaban. Y yo dije hace poco, que erróneamente, que ellos nunca se equivocan. ¿Te acuerdas que hace poco lo dije? Y ahora, con este nuevo reglamento, se están equivocando siempre. O sea, todo lo que les salía bien, antes, todo les salía bien. ¿Por qué? Porque dentro de ese reglamento, todo más o menos les beneficiaba técnicamente al piloto, tal. Se encontraban muy cómodos con ese reglamento. Y ahora, nada les está funcionando, ¿vale? Entonces, yo creo que recriminarle lo del warm-up no viene a tema, pero más que nada por eso, porque la posibilidad de que se secase quizá también estaría allí, no lo sé, igual el tiempo decía que llovía 2 horas, pero no lo sé, tío. Porque tienen una desorganización a nivel mental, yo creo que están muy desorganizados. Un warm-up no es más que 15 minutos en los cuales se les dan a los pilotos para que, en primer lugar, la cuestión más importante, comprueben que esa mañana el circuito está en condiciones de que no ha habido nada raro y que el circuito está bien y que no ha caído en un árbol, etcétera. Eso lo podrían decir otras personas, pero se les da esa posibilidad. Es decir, dar las vueltas, mirar el circuito y acabas de salir de la cama, o no, o hace un rato, pero, ¿me entiendes? Desengancha un poco los músculos y hazte a la idea de tu cerebro y tu vista de que vamos a correr. El warm-up no es para probar nada. El warm-up solo lo puede probar un equipo y un piloto, lógicamente, que realmente los entrenamientos hasta el último, o que les ha roto algo y han tenido que cambiar, ¿no? Y para probarlo en el warm-up, pues lo ponen, pero no se rueda de prisa en el warm-up. Muchos pilotos no hacen ningún esfuerzo en el warm-up, nunca. Y me parece una estupidez probar nada. No. Si lo tienes controlado vas a ponerte a sitio y si no lo tienes controlado pues tiras la última moneda a ver si sale. Vale, Gastón Cacho, ¿cómo Michelin le arruinó un año a Marc? Yo lo voy a exagerar más, ¿cómo Michelin le arruinó ya 3 años ya, 20, 21 y 22? Pero con esto quiero, mensaje, Gastón, lo encuentro correcto, pero también hay que ser justos y decir cómo Michelin le arruinó el año a muchos pilotos en 2016-19. Y hay que ser justos, porque ahora Marc es el perjudicado, estamos todos de acuerdo, es el más evidente. Pero si tú coges el conjunto de pilotos beneficiados y perjudicados desde la nueva carcasa 2020, desde que llegan los problemas de Marc Márquez, y antes beneficiados habían 2. Bueno, 2 y yo creo que también Iannone, porque Iannone con Ducati era un hacha, tío. Pero eran Márquez y Dovi, ¿vale? Y los otros, todos estaban en la miseria. Todos. Hasta Rossi, ¿vale? Y ahora todos están flipando con los neumáticos porque todo el mundo va rápido y el perjudicado es Marc. O sea que a nivel deportivo es más justo lo de ahora que lo de antes. Y si somos ahora tan estupendos todos para decir que Michelin ha acabado con Marc, hay que ir atrás y decir que en el pasado le benefició por lo que sea, pero le benefició. Yo creo que hay que ser justos en esto, Manolo, porque mira que nosotros hemos hablado de neumáticos en el Facebook, tío, que te conocí, yo creo que te conocí a ti por hablar de Michelin, ¿no? En el Facebook, tú, Manolo, creo que nos conocimos por eso, creo, ¿sabes? Imagínate, ¿sabes? O sea que le hemos dado caña a los neumáticos desde el 16, cuando la gente decía, yo hacía hilos y me decía que era un flipado, que no sé qué, no sé cuántos, y ahora, mira, ahora todo el mundo habla de neumáticos, ¿sabes? Vale, de acuerdo, pero antes estábamos hablando de expectativas y ahora estamos hablando de uno de los pilotos históricos del campeonato, de la historia del campeonato. Entonces, si ellos son capaces, si realmente yo tengo razón y HRC le cambió la moto porque quieren que otro piloto gane con Honda
si realmente... No, lo de Michelin es que lo han dicho ellos. O sea, desde que no... ¿Cómo se atreven? Alguien en HRC lanzó una historieta, porque estos temas hay que intentar analizarlos o al final comprenderlos, o al menos a mí me interesa comprender las cosas, ¿vale? Entonces yo lo que veo aquí es que alguien ha intentado y ha conseguido que Michelin trajera esta carcasa de que le iba bien a Mark pero no ha pensado que esa carcasa no le iba bien a la moto que en este momento estaba pilotando mal, por incompetencia o por mala fe, yo no sé, tío, de verdad. Incompetencia. Y de alguna forma, claro, incompetencia. Y entonces hemos dicho, oye, no puedo traerte una carcasa para una moto tan diferente, tal. Eso es problema de Taramaso. Y la persona que desde HTC lo ha pedido, exactamente igual. Pura incompetencia. Y entonces Márquez en este caso es una víctima. Es una víctima, no le demos más vueltas. Es una víctima. Vale, más cosas, va. A ver, voy a ver más mensajes. Bueno, Michelin tiene que desaparecer. Bueno, tercios, Michelin tiene que desaparecer. Lo hemos dicho al principio del vídeo. Michelin, yo he puesto dimisión, malo, que dimisión no sé si está bien dicho porque no puede dimitir, no es un contrato, ¿no? Pero con el contrato firmado, lo que tiene que hacer es coger Michelin y decir, mira, lo siento, yo me voy y os dejo o eso, o compra neumáticos Pirelli, les mete una pegatina de Michelin y trae Pirelli, tío, ¿me entiendes? Pero con la política que tienen a estos señores, que se vayan, porque igualmente también encuentro injusto que Márquez esté tan perjudicado, porque esta carcasa actual le beneficia a muchos, porque todos pilotan más o menos igual, pero es que le ha igualado todo, tío. Estábamos hablando en Qatar, que fue un aburrimiento la carrera, no hay adelantamientos, todos dependen del neumático. Es que ahora estamos con lo de Márquez, pero en la primera carrera de Qatar, Manolo, tú me dijiste, tío, es que me cansa, digo, pero ¿qué quieres que haga, Manolo? Si estaban todos en la rueda de prensa, a ver los neumáticos, ¿sabes? Están todos con los neumáticos. Si las motos son tan iguales, que están todos con los putos neumáticos, tío. Si es que, al final, esto es la política de Michelin. Y Michelin se tiene que ir, tío. Pero fíjate que no existe ningún personaje o ninguna persona, ningún profesional de los medios de comunicación que haga esto y que de alguna manera discuta el tema de Michelin, porque todos llevan el coche a que les pongan neumáticos nuevos y por tanto no pueden hablar, ¿vale? Y entonces ves cosas en Instagram o tal y dices, pero este tío ¿qué coño está viendo? O sea, ¿de qué habla? O sea, Acosta, maravilloso. No, vamos a ver, tío, estamos hablando de una situación realmente muy peligrosa y catastrófica para los pilotos. Hay que sumar para que Dorna abra las puertas a otras marcas de neumáticos. Hay que sumar pilotos, prensa, jefes de equipo, todo el mundo. Y si no hacemos esto, si no denunciamos esto, denunciarlo no en un juzgado, denunciarlo ante la opinión pública, porque eso está pasando. Si no hacemos esto, somos responsables de lo que pasará después, Porque esto tiene mal final. Esto no tiene un buen final. La gente de Michelin tiene que darse cuenta que no tiene un buen final. Todos hablan. Y él no tiene la capacidad de tapar eso y de parar eso, porque él en realidad no es nadie. Y Mir es alguien, y Rins es alguien, y Maverick es alguien, y tal. Todos son alguien, menos ese señor. Ante la afición, ante el aficionado. El aficionado lo que quiere es al piloto, no al director de Michelin. Es evidente. Preferiría no hablar como tú, te lo he dicho muchas veces. Ojalá pudiéramos no hablar de Michelin, ojalá. Eso querría decir que de alguna manera hay algo que ya más o menos funciona y está establecido. Y no es así. Y por tanto hay que denunciar hasta que pase algo. Yo dije el año pasado. Perdón. Yo dije el año pasado que Michelin le iba a dar el título a Quartararo a la tercera carrera, lo dije. Lástima que no hubiera nadie que me apostara. Pero bueno, dime, perdona. Joaquín Bernadas nos dice que tienes ruido, creo que es tu ruido de fondo. ¿Tienes el volumen del vídeo de YouTube que estás viendo a la vez? ¿El ordenador? Sí, señor. Pues bájalo porque un poco, no molesta mucho, pero se oye, ¿vale? Pero bueno, yo lo estaba sintiendo, pero no, como estoy tan metido en el tema, no me he dado cuenta tampoco. Gracias por decírnoslo, ¿vale?
Bueno, Ya. bueno, Tercio, gracias, son muy grandes, pues gracias, hombre. Viene bien un piropillo, porque a veces, tío, nos cae de todo, ¿vale? Ok, a ver, por aquí. Bueno, competencia, mira, Michelin necesita competencia para ponerse las pilas. Claro, es que aquí, cuando no puedes compararte con otro, es fantástico, ¿sabes? Pero cuando te comparas... Entonces, aquí la comparación hay que hacerla con Superbikes, ¿vale? Y que me extraña esto, porque el Superbikes es de Dorna, y Dorna permite una política en Superbikes correcta, son menos neumáticos, y aquí meten una política de 30 y pico neumáticos diferentes ahora, 30 y pico ahora, ¿eh? Pero en 2016, 17, 18, eso era cada semana un invento. Allí probamos este compuesto y era un puto desastre, ¿sabes? O sea que otra marca monogoma dentro, yo no sé si esto se podría hacer, Manolo. Tú tienes un monogoma Michelin, vale, pues mete otra marca monogoma que traiga una carta de sus neumáticos, 5, me da igual. Tío, no sé si se podría, ¿sabes? Pero realmente creo que sí, que depender de este señor Taramaso que dice que lo suyo es la seguridad y no y trae una carcasa que cambia las balances de la moto, la manera de trabajar las motos y salen por orejas, ya me das tú a mí, este señor, qué credibilidad tiene, tío. Pero bueno. Bueno, aquí pregunta que si los neumáticos de Michelin son los de Qatar o os puede cambiar Michelin cuando quiera. Vamos a ver, yo no sé si han hecho algún cambio en el reglamento. Realmente Michelin hizo el circo, el teatro, o sea, la paranoia de una asamblea de pilotos, una asamblea que no se ha hecho nunca antes y no se ha hecho después, nunca, jamás. Que diga, señor Taramaso, por favor, ¿por qué tuvo que hacer el Mugello en 2017 una asamblea de pilotos para cambiar la carcasa y luego la cambia cada carrera? Pues que lo explique algo, que alguien del paddock le diga, ¿por qué hizo usted una asamblea que teóricamente era obligatoria y no pone en ningún sitio, en ningún reglamento? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué razón lo hizo? Ah, porque le iba a quitar la carcasa al que iba líder del mundial, ¿no? Esa era la justificación. Y los neumáticos tienen que ser todos iguales. Y luego vamos a por el porro completamente. Y usted la ha cambiado de Qatar a Mandalika. ¿Por qué? Que alguien la ponga contra las cuerdas. Algún periodista un poco sagaz o algún periodista que tenga un poco de interés en conocer la realidad de las cosas. Ropero, ¿qué tal? Juan Antonio Ropero, que tú eres muy activo. Oye, esto que dices de Superbike, bueno, de los Pirelli Superbike, con buenos pilotos se quedan súper cerca de las MotoGP con los Michelin. Vale, sí. Hay muchas declaraciones, bueno, muchas. Hay varias declaraciones de pilotos que han ido a Superbikes y han analizado MotoGP, o que han ido de MotoGP a Superbike, y el comentario sobre Michelin es el mismo que he dicho yo hace un momento, ¿vale? Que Michelin complica la vida y hay que entenderlo. Es como una especie de secta, ¿no? De neumáticos. Lo que es normal en otro campeonato, unas gomas que las conoces y tú te adaptas y no sé qué. Michelin, por ejemplo, Bautista, cuando llegó de MotoGP a Superbike, dijo que los neumáticos eran normales, tío, que no había que... O sea, en MotoGP había que darles como tregua a los neumáticos, que esto lo dijo Jordi Torres, cuando vino con la moto de BQR, creo que era, ¿no? Del Raúl, se puso a pilotar y el tío dijo, no, si cuanto más le doy caña al neumático, menos voy. Tienes que darles como... Tienes que pilotarlos de una manera especial los neumáticos Michelin, no tienes que darles mucha caña, ¿vale? Es lo que dijo él, y lo que le han dicho a Toprak, Manolo. A Toprak le han dicho, vas a tener problemas con Michelin, porque Michelin no se va a adaptar a ti cada fin de semana, tu pilotaje, ¿sabes? Michelin, tío, es que tiene que irse de... Manolo, soy pesado, pero es que tiene que irse, tío. Sin más... ¿Qué más hay que hablar, tío? Pero a mí me lo dices, a mí me lo dices. No, tiro otro, digo, o sea, lo digo de manera así, porque estoy, tío... Yo en mi historia en el paddock me he cogido varias veces del cuello con un tío de Michelin, te lo digo así de claro, o sea, no debían prendas. Cuando nuestro equipo creíamos que nos estaban tomando el pelo o dando un neumático que no era correcto o dando un neumático mejor a otros, me iba a ir, lo cogía por el cuello. Pedía una explicación. Y cuando, como ellos son planchutes, los planchutes son muy suyos, bueno, ya, yo sepa. Y yo cuando los cogía por el cuello, digo, ya verás, ¿sabes? Te vas a enterar ahora. Yo tenía 30 años entonces, claro, ahora no podría. Pero que es de que yo he vivido
yo no puedo hablar de otra manera más que como yo he vivido. O sea, yo es lo que he vivido. Por lo tanto, era una guerra aquello, y por lo tanto yo la viví y creo que siguen siendo iguales. Trapichean, esconden, cambian, hacen de todo. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Manolo, Claudio Bianchi. Porque, Ah, perdona, sí. pensaba que estabas. No, a veces hace una pausa y No, pienso no, que... no. Perdona, ¿eh? No, dime. Claudio Bianchi, pero a ver, ¿la carcasa la pidió Honda o no? Es lo que hemos dicho antes, Manolo. Yo creo que la postura de Honda queda claro que ellos no la pidieron. Bueno, no la pidieron, a ver, que la gente no se piensa que, oye, tráeme esta carcasa y la traen, ¿no? Siempre hay una comunicación, ¿no? Michelin habla con los pilotos, habla con los equipos, ve los problemas que tienen y a veces, quieras o no, somos humanos todos, te puedes dejar influenciar, ¿no?, por la demanda o por las características de un piloto, ¿vale? Tú imagínate que estás de ingeniero de Michelin, porque cada equipo hay un ingeniero de Michelin, hablas con los equipos, tengo este problema, y un día esa persona tiene que decidir traer un neumático y piensas, bueno, pues traigo esto y esta carrera pues le va mejor a Honda, ¿vale? Yo no creo que nadie de Honda sugiriese, oye, tío, a ver si me traes un neumático de los de antes, ¿sabes? Eso que dices a veces, ¿no? A ver si cuela, ¿no? Yo creo que no fue así, porque han sido muy duros con Michelin, todos, hay que decirlo todos, menos Márquez. Márquez no ha sido tan duro, ¿vale? Que luego no me digas que Márquez ha hablado con un ingeniero, y esto ya no lo sé, pero yo no lo creo. Yo creo que ha sido más, si ha habido alguna influencia, ha sido más por el propio campeonato para intentar hacer algo diferente, porque los neumáticos estaban funcionando muy bien, en Qatar fueron espectaculares, el rendimiento fue, bueno, hay que decirlo, fue increíble, pero eso nos lleva a una situación muy de trenecito, ¿no? Entonces, no sé si esta oportunidad de tener la famosa lista abierta, sin establecer, porque en un circuito nuevo no había un neumático definido, aprovechamos que no era un neumático definido y la liamos, a ver si, ¿vale? No sé si ha sido así, pero yo si tuviese que pensar mal, pensaría más en un mano a mano con el promotor, ¿no? Para intentar hacer algo, que tampoco al final se puede demostrar, y seguramente será Michelin, que ha sido él el que lo ha pensado, querido oportuno y tal, ¿eh? Pero yo creo que Honda no, Manolo, ¿vale? No sé, ya no sé qué decir, porque llevo mucho tiempo criticando la política de la monogoma y que la monogoma además sea Michelin. Es decir, si fuera Bridgestone, monogoma, no viviríamos estos problemas y además ni siquiera hablaríamos de ello, de verdad. Sinceramente es así, no creo que habláramos. Y esto es muy triste, estamos hablando siempre de la importancia de las gomas que llevan al circuito, porque resulta que allí, pero usted es piloto, pero usted, señor Taramaso, es piloto, usted ha rodado aquí, usted sabe cómo funcionan las ruedas, en la moto, usted se ha subido a una Honda, se ha subido a una Yamaha, se ha subido a una KTM, ha rodado por sus circuitos apoyando. Es una estupidez todo esto, tío. Es una estupidez. O sea, lo primero que si tienes la responsabilidad política y comercial de una marca de neumáticos en competición, lo primero que tienes que hacer es hablar con Dorna y decirle, miren, tenemos que cambiar las ruedas por alguna razón. Tal, el reglamento no nos permite entrenar. Necesito entrenar con los pilotos en algún momento porque necesito probar nuevas gomas, porque si no habrá problemas. Y Dorna seguramente lo concedería, o las marcas. Quieran un circuito, se van todos los pilotos, el que quiera, a probar esas nuevas gomas. No puedes llevar una goma que un piloto que no han llevado, porque además te diré más. O sea, la carcasa que llevó Michelin a Mandalika, la de 2018, los demás pilotos no la llevaban. O si la llevaban, la rechazaban. Porque es una entelequia y una mentira que Rippen ni sorteen ruedas ni nada. O sea, nadie se entera de lo que lleva. Nadie lo sabe. Se las dan y fuera. Y además, últimamente hemos sabido, que yo no lo sabía, que las gomas que calientan en los boxes se enfriaban y al día siguiente los usaban. ¿Eso cómo lo puede permitir una marca de neumáticos de competición? No, yo no lo puedo entender, tío. Hay cosas que se me escapan. Manolo, por cierto, el servidor del correo electrónico de Dorna, o de Michelin, no lo sé, se ha saturado estos días, ¿vale? Porque tú te acuerdas con Maverick, ¿no? Lo del email, ¿no? Si hablas mal, te llega un email, ¿no?
Entonces, ¿tú te imaginas ahora la que se está liando con los emails en el campeonato con Michelin? Porque tú no podías, por contrato, hablar mal de cosas del campeonato, ¿no? de Michelin. Y lo digo porque Tutif nos dice que Márquez debería hacerse oír. Y yo no sé si Márquez es un tío que está muy compenetrado con el sistema y sabe que no es producente, no es bueno para él ni para su entorno hacer una crítica de algo del campeonato. Yo no a Márquez no lo veo haciendo una crítica profunda como ha hecho Paul o ha hecho Aleix, ¿vale? No lo es, no es un piloto, pero de alguna manera tiene un entorno, ¿vale? El entorno que tiene más fiel Márquez es su equipo, sus mecánicos, Santi Hernández, los leños, toda esta gente son muy, muy fieles y además por contrato sí que no tienen posibilidad de efectuar declaraciones que vayan en contra de nada del entorno. Porque ellos se protegen mucho, todos, en general, Brembo, o sea, no solo Michelin, sino nosotros. Lo que pasa es que los otros funcionan, ¿vale? Y ellos no. Entonces, Honda tampoco va a criticar en público a Michelin. Y, de alguna manera, Villamora no es una persona para entrar en esos juegos. Quien tendría que ser, porque es un poco arriesgado, es Alberto. Es el único que tendría que proteger, en este caso, a Marc cuando alguien, como por ejemplo Michelin, como en el concurso con Honda, han decidido cambiárselo todo. Carcasas, él tendría que hacerlo. Pero es que me parece que también él puede tener mucha influencia con buena voluntad, en este caso, en que esta carcasa haya venido aquí, sin pensar que era otra moto. Creo que ha venido dentro, yo sinceramente. Mira, lo creo, no lo afirmo, ¿vale? Antes he dicho que los neumáticos las políticas de Superbikes, que son menos compuestos, más estandarizados, facilitan la vida a los pilotos. Hay que decir que yo creo que si Michelin se propusiese una política diferente a la resta de marcas, conseguiría mejores resultados. Y con eso voy a esta foto, Manolo, que me queda alucinado, que es de Alex Rins, mojado. Tío, mira qué foto. ¿Esto es mojado? Esto es una foto espectacular, ¿eh? En carrera, tío. O sea, realmente Michelin en mojado tiene unos compuestos, supongo que más estandarizados. Y dices, los neumáticos de lluvia fueron increíbles. El asfalto era bueno porque tiene mucho grip, pero realmente en mojado hay momentos en los que dices, bueno, Michelin, pero si puedes hacer las cosas bien, ¿por qué tienes que complicarte siempre la vida, tío? Porque esta foto, yo cuando he visto esta foto de Rins, esta foto la he robado de su Facebook o su Instagram, no sé, la he visto por las redes y digo, esta me la llevo. Es brutal. Y la carrera de mojado realmente fue espectacular, tío. Y no habían rodado casi con tanta lluvia. Y los tíos salieron y rodaron. Yo estaba viendo la carrera y pensaba, tío, van súper rápido, súper tumbados. Era todo el rato a saco, tío. ¿Sabes? Fue brutal. Tradicionalmente Michelin ha tenido siempre buenas gomas de agua. Eso es evidente. Pero si saben, si tienen un buen producto, una manera, ¿por qué se complica la vida haciendo estos inventos de, este fin de semana? Esto es un poco como los ingenieros de moto. Vamos a probar esto, a ver si lo acertamos y conseguimos. Al final, desde que llegaron al Mundial, han estado complicando la vida a los pilotos, intentando buscar fórmulas de la Coca-Cola, cuando realmente, si tú coges las 4 primeras carreras del Mundial de 2016, hostia, los neumáticos iban de puta madre. Yo no sé qué coño hicieron después. Sé que alguno reventó porque se reventó alguno atrás la carcasa y se rompió. Pero los neumáticos en Qatar 2016, el neumático fueron de cine. Lorenzo besó el neumático, diciendo, pero si esto es lo que yo quería. O sea, venía de Bridgestone, o sea, y dijo, con estos me voy a echar a ganar mundiales. Llegó, ganó, y después todo desapareció. Es que realmente tendrían que dar una explicación de todo lo que han hecho estos años, de todo lo que han hecho, todo lo que han condicionado en el campeonato del mundo, que explicasen por qué los cambios, qué se buscaba. Todos estos años tienen que dar una explicación, porque han hecho un campeonato realmente incomprensible para todo el mundo y realmente injusto, vamos. Bueno, yo ya sabes que ilegítimo, Manolo, ya sabes que yo, Bruselas, es que ya sabes que lo que opino de esto, ¿vale? Bueno, aquí hablan de que los pilotos tendrían que hablar más y dice que Senna no se callaba nada. Senna tuvo unas discusiones con Balestre importantísimas, incluso ha abandonado la sala de prensa muchas veces enfrentado a Balestre, porque Balestre en esa época, que era el presidente de la FIA, pues estaba apoyando y defendía a Prost, porque era francés.
una historia bastante antigua, todo esto de Francia. No te creas que viene de ahora. Pero Michelin hizo unas declaraciones. Hay alguien que dice que dejemos de hablar de Michelin y que hablemos de la carrera. Pues vamos a por ello. Pero decía que Michelin, Ah, a principio de entonces, año, no, a principio de año no, a principio, 3 o 4 años, dijo que iba al Mundial porque quería conseguir el mejor neumático del mundo. Han fracasado, señores. Hay que reconocer en la vida que no todo se puede ganar. Entonces no saben hacerlo de otra manera, márchense. bueno, estamos contestando, Manolo, ya sé que hay gente que, pero estamos contestando un poco, Vale, vale. el hilo de mensajes es un poco este, ¿no? Estamos ante un Marc Márquez en casa con una lesión importante, con caídas desde 2020 más o menos iguales, siempre por falta de equilibrio de la moto, desde el nuevo reglamento, y estamos un poco en esto, ¿no? En cómo Michelin ha condicionado todo, llegando incluso a un piloto como Marc a tener esta incompatibilidad, ¿no? Ahora mismo, porque yo no lo puedo llamar de otra manera. Desde que llegó a esta carcasa en 2020, se ha demostrado que el campeonato técnicamente es un poco incompatible. Cuando hemos visto a un Marc más seguro, que fue en Qatar, la gente decía, hostia, es que va quieto, no es el Marc de siempre. Entonces, es muy, yo creo que es el tema de momento del año, ¿vale, Manolo? Qué triste, por eso, que tengamos que estar así, tío. Pero bueno, realmente es lo que hay, tío. Es lo que hay. Por eso, Sí, si sí. se va Michelin, Sí, no hablaremos de Michelin, tío. Por eso, vamos, que se vaya tú, Vale. ¿sabes? No, para decirle a Roger Castillo que sí, que lo que ha escrito es absolutamente cierto. El IES tuvo un neumático especial y ganó a Rossi Story. Vamos, hablemos de otro tema, venga. Bueno, O lo que si quieras. vas viendo algún mensaje, yo estaba viendo mensajes y van todos en este hilo, pero si quieres preguntar cualquier otra cosa, porque hoy era un fax y estamos un poco leyendo mensajes de... Pasa que, claro, la noticia del día era la que es, tío. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, mira, un tema que me gusta, José María Blanco Domínguez, Manolo, porque tengo un poco de noticias de este tema. El padre de Oliveira podría hablar mal, pero no es el momento para ello, jaja. Bueno, el padre de Oliveira, Manolo, me han llegado información sobre Oliveira de Portugal, ya sabes que tengo ahí buenos colegas, y hostia, me he enterado que Oliveira tenía contrato encima de la mesa de Yamaha y no me espero, ¿sabes? Y Aprilia lo ha llamado a Oliveira y está muy cerca también como con Suzuki, me han dicho, que no lo sé, son cosas que se hablan ahí en Portugal, pero después de esta carrera, macho, cambia el cuento. Eso que dicen, vale, es lo que has hecho la última carrera, ¿sabes? Pues ahora Oliveira, lo veas, tío. Lo quiere KTM, lo quiere Suzuki, Yamaha ya le ha dicho que no sé ahora cómo está la cosa, pero Yamaha está en un momento, digo, se lo merece, macho, está en un momento dulce, ¿sabes? Y el padre de Oliveira es un tío muy... Se ve que el padre de Oliveira, Manolo, es un tío muy activo en las redes y en los comentarios, y es un tío que la lía bastante por ahí, ¿sabes? Yo no me entero, porque yo portugués no me entero, pero es un tío que da mucho juego ahí en Portugal, ¿sabes? Diciendo cosas así de quejas, ¿no? Bueno, Pero lo neumático. el padre de Oliveira es alguien que ha estado con él desde muy pequeño y que entiende y además quiere proteger a su hijo. El problema, ahora me haré una cuña aquí. El problema de Maverick es que no ha tenido, tío, gente realmente fiel en su entorno, porque la gente puede tener más o menos capacidad técnica, capacidad, lo que sea, es igual, deportiva. Pero el piloto necesita saber que tiene 3 o 4 personas a su alrededor que nunca le van a fallar, que le van a defender, ¿vale? Eso a todos los niveles, de todos los campeonatos. Yo creo que Maverick no lo ha tenido. Ha tenido gente a su lado, familiares muy cercanos y tal, pero quizá no han sabido darse cuenta de cómo se jugaban las cartas ahí en el paddock, ¿vale? Ahí es un punto muy duro, ¿vale? Entonces, Marc tiene a su equipo, eso es evidente, está clarísimo, y eso le da la seguridad, aunque luego no pueda expresarse de cara al exterior. Y bueno, no sé por qué me he ido por aquí, porque no sé qué has preguntado. No. No, estaba con Oliveira, que el padre de Oliveira, que da mucho juego. Vale, pues Oliveira, el padre de Oliveira, claro, lo llevó desde la cuna hasta donde está, y por lo tanto, pues sabe y ha vivido en los paddocks pequeños lo que es eso, y por lo tanto sabe que tiene que estar defendiendo a su hijo y lo ha hecho. Alguien podrá entender que se equivocó poniendo la foto del neumático con aquel agujero, porque Michelin, no sé qué, yo lo hubiera hecho. Yo también lo hubiera hecho.
Es la única forma de que te respeten. La única forma de que te respeten, tío. Lluiset nos Por eso, pregunta... dime. Perdona, no. No, que por eso me he metido antes con el tema que nos han llamado destructores, porque uno tiene que defender sus líneas, sus fronteras, tío. No hay vuelta de hoja, ¿vale? Tira. No, que Lluiset nos pregunta, bueno, por Chantra, lo que hablamos de Chantra, pero de esto, Lluiset, haremos un vídeo el jueves con Salmerón, y de Chantra, que también es otra sorpresa, ¿no? Que hablaremos el jueves con Carlos Salmerón, de Moto2 y de Moto3, ¿vale? Iván Cardona, ¿qué tal, Iván? Buena tarde, buena nit. Bueno, Iván dice que, bueno, volviendo al tema del motivo de la caída, si es culpa de uno o culpa de otro, él apunta más al control de tracción que no a los neumáticos. Yo creo que el control de tracción, Manolo, ayuda, pero no es una cosa que te salva siempre de las cosas. Hay momentos que no da para tanto. Yo creo que esta entrada a Márquez, no hay control de tracción que aguante un desequilibrio tan grande de la moto. Si la moto está muy desequilibrada, por mucho control de tracción que tienes, no es suficiente. Obviamente, con un super mega control de tracción lo podías arreglar, pero yo creo que tal como entró allí este cambio de balance, no hay control de tracción que dé para tanto. Es mi opinión, ¿eh? No. Sí, vamos a ver, si realmente no le cambiaron el setting, el control de tracción de la rueda trasera y le bajaron la moto adelante, el control no actúa cuando tiene que actuar. O sea, es porque la moto es diferente si ha caído la geometría. No creo que hayan caído en ese error, pero podría ser, porque es una cosa muy extraña. Ese salto es muy extraño en una moto tan controlada como son esas, ¿no? Entonces, podría ser que al cambiar el peso y la inclinación de la moto, el control no actuara antes de lo que tenía que actuar. Manolo, José María Blanco hace una pregunta muy importante y nos ha pasado, ¿eh? Y es súper importante. ¿Y la FIM? Claro, aquí habla Puig, habla Michelin, hablan los pilotos, ¿y la FIM? Yo no he visto declaraciones de la FIM. Igual, si alguien tiene por ahí un enlace, que nos lo pase, que lo abro desde aquí, desde el móvil, pero ¿y la FIM, Manolo? ¿Dónde está la FIM? No, se ve, la FIM ha desaparecido desde hace muchos años. La FIM tiene una responsabilidad enorme en lo que está pasando, una responsabilidad enorme. Y lo que pasa es que ellos tienen un contrato que no habían tenido nunca con ningún operador privado que les pagara las cantidades que están pagando. Y pues no creo que estén en condiciones. Es como todo, tío. Hasta en política tú puedes tener, bueno, no quiero decir, ¿no? Pero el dinero gana voluntades. Esto nadie lo puede ignorar, ¿no? Si tienes tú un ministro, por ejemplo, díscolo ideológicamente sobre algún tema y le sueltas 8.000 euros a su cuenta, ya se calla. Hablo en términos generales, ¿vale? En cualquier término de la vida, yo a veces me planteo, ¿qué harías tú en un caso así? Y siempre dudo. O sea, nunca tengo las cosas claras, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades, todos tenemos familia y todos tenemos que cambiar el coche, etcétera, y tiene una fuerza enorme. Entonces la PIM, no sé, ya le va bien a la PIM, ¿vale? Y muchas cosas de las que pasan tienen la culpa directa porque los comisarios los eligen ellos, las comisiones de seguridad, ellos también tienen las reuniones con el MSA, IRTA y tal para decidir los reglamentos, es decir, que tienen una voz ahí dentro. Nunca irán contra la estructura actual del campeonato, porque es posible que nadie, aparte de Dorna, pueda realizar un campeonato como lo está haciendo Dorna, porque lo ha hecho desde el punto de vista comercial, aparte de las situaciones que ha habido estresantes de la pandemia esta y tal, lo han hecho muy bien. Es decir, es profesionalmente muy bien, la imagen es muy buena, la verdad es que lo han hecho bien y por lo tanto tienen hoy en día seguramente antiguamente lo hacían los motoclubs. Yo no me imagino hoy en día un motoclub en España, ninguno, ni a nivel del RAC o del RACE, en organizar un campeonato en España. No lo veo de ninguna manera. Porque no tienen capacidad comercial, sobre todo. No tienen capacidad comercial. Nosotros, por ejemplo, en el SBK, yo estoy muy contento con la gente de la Federación Española, pero no solo no pagan nada a los pilotos de premios, sino que les cobran.
Y esto, aunque no sean grandes cantidades, demuestra un poco que no es fácil comercializar estos productos hoy en día. Me está enviando aquí WhatsApp, no lo perdona. Me llegan WhatsApps de cosas y si son del tema los quiero poner, pero no me han pasado un enlace, Vale, no, vale, no vale, he vale. entendido mucho. Es que yo a veces estoy con los mensajes, estoy controlando la emisión y a veces me despisto, ¿vale? No es fácil hacer directos, ¿eh? ¿Vale? Ya Al lo sé, final, ya lo no, sé. no, con todo así, ¿sabes? Pero bueno, vamos a mirar algún comentario más porque ya llevamos, bueno, hora y 25. Vale, Holshot, la FIM, vale, mira, Santi García, la FIM debería abrir una investigación y requisar todos los neumáticos después de las carreras y ver la trazabilidad para ver qué piloto está beneficiado y más que nada por seguridad. Pues mira, no estaría mal, ¿sabes? Un control de rendimiento y de, ¿sabes? Pues no estaría mal, ¿sabes? Vale, Ya, pero no se puede hacer, no se puede hacer, porque el neumático cuando ha rodado y ha rodado a esas temperaturas, es otra cosa, es diferente. O sea, hay compuestos químicos que se han evaporado y es imposible. O sea, no se puede. Por eso no hay por eso no hay ninguna posibilidad de llevar un neumático a un juzgado, porque ningún técnico podría decir cómo era cuando empezó. Es imposible. hostia, ¿sabes que también un amigo me comentaba antes por teléfono que hay una especie de paralelismo brutal entre lo que le ha pasado, por ejemplo, a Lorenzo con Márquez en HRC? O sea, Lorenzo le pasó, llegó a HRC y no podía pilotar, la moto no era para él, no sé qué, no sé cuántos, y se estaba todo el día al suelo y se retiró porque se hizo daño y sabía que se iba a hacer daño. Y ahora estamos, fíjate lo que son las cosas, Manolo, estamos en la situación que estaba Lorenzo, pero con Marc Márquez, pero es una locura, ¿eh? ¿Quién iba a decir que iba a cambiar tanto la cosa por un cambio de carcasa y de concepto de pilotaje, tío? Es increíble ver ahora en la misma situación que estaba Jorge, que Jorge supo parar y decir, yo con esto no corro, ¿sabes? Y ahora está Marc en esta situación, ¿eh? Pero es muy fuerte, tío, es muy fuerte. Hay una política en el paddock y yo creo que cuando la gente nos critica si vamos contra tal, contra Michelin y tal, no entienden eso. Desde que la política en el paddock es una deriva filosófica y deportiva de prescindir del piloto como elemento fundamental y vértice del campeonato del mundo. ¿Vale? Allí el piloto tiene tendencia a tratarlo como si fuera una cosa más que pasa por allí. Oiga, señora, limpia aquello de allí. Oye, tú, no te pases el tal que te voy a sancionar. Gente que no tiene espíritu deportivo, gente que no tiene espíritu deportivo, gente que no admira al verdadero actor del campeonato. Y lo digo a todos los niveles, sobre todo gente que no le gustan las motos y que llegan allí a hacer un trabajo determinado, muy bien pagado y que pues nunca ha admirado a ningún piloto y nunca ha admirado la competición como tal. Hoy en día, por ejemplo, hay una filosofía política que va en contra de la competición, va en contra de la competición. Es decir, no está bien que un señor gane a otro, porque el otro le puede coger una depresión. En fin, estas cosas que tienen algunas filosofías políticas, ¿vale? Y entonces puede haber gente que no directamente, pero que su trabajo lo enfoque de esta manera y que sintiendo lo que siente, pues es normal que no defienda a un piloto. Pero también hay mucha gente en el paddock, en los equipos, en los mecánicos, que no tienen el respeto debido, ya no quiero decir admiración, ¿vale? Pero al menos el respeto hacia sus propios pilotos. No estoy inventándome nada, es general esto. Y claro, ya no digo gente como Tadamaso, que está en la cumbre de tal, ¿entiendes? Entonces, ¿qué va a hacer caso él lo que diga aquel que por desgracia tiene que pilotar una moto? Lo he oído muchas veces, de verdad. Es muy difícil transmitir esa sensación de la realidad. Por eso, cuando hay gente que está dentro del paddock y no defiende al piloto como máximo, digamos, representante del deporte, del motor, me sorprende. La única cuestión es que me sorprende. Y más los que han sido pilotos antes. Porque, bueno, en definitiva, los pilotos al final, los pilotos que no han llegado a nada, al final son los peores enemigos de los pilotos, ¿vale? Porque
entienden por qué aquel sí y yo no. Y esto ha sucedido muchas veces. Con muchos, podría dar muchos nombres de pilotos que han hecho esto. Vale, tengo dos cositas, Manolo. Me han llegado ahora un mensaje privado por Twitter de, a ver, aceptar, de Ramón, no sé quién es Ramón, pero un usuario se llama Ramón, es muy guay, ahora vamos a ver. Y antes de leer este Twitter, quiero responder a Juan Antonio Ropero. Dice, ¿vosotros os acordáis cuando Ducati estuvo trabajando con una universidad que analizaba el rendimiento de las gomas y ellos sabían cómo usarlas y cómo poner exactamente y cómo hacerla ir? Sí, yo me acuerdo cuando Ducati estaba con eso de las lucecitas, con el láser y tal, que en esa época del anterior, cuando Márquez ganaba, el pilotaje se centraba mucho en tener grips en salida de la curva. Entonces ellos consiguieron trabajar mucho con la temperatura del neumático y trabajar con la moto para controlar el calentamiento del neumático, tenerlo a temperatura más idónea que los demás, ¿no? Y lo consiguieron, pero esto ahora, con el tipo de pilotaje y con lo que se ha acelerado la categoría, yo creo que esto de Ducati, ya no sé cómo lo hacen, pero yo creo que ya no tiene tanta efectividad como lo tenía entonces, que entonces sí que había muchos neumáticos que iban muy diferente, ¿no? Rendían muy diferente, si te pasabas medio segundo del ritmo se calentaba mucho, entonces eso en 2020 ha mejorado, en 2022 ha mejorado bastante, menos este Gran Premio. Entonces Ducati, yo creo que eso, la cosa está más igualada con los demás, a la hora de hacer funcionar el neumático a nivel de temperatura y todo esto, ¿vale? Pero sí, me acuerdo que Ducati fue un poco la primera en entender esta política de Michelin y adaptarse a ella y hacer rendir el neumático. Y Márquez también, sin tantas universidades, ¿vale? Y voy a esto, Manolo, que es muy guay, a ver si me sale una nueva vista que he puesto aquí en el móvil. Déjame quitar este, ahora pongo este, quito este, pongo este, quito este, vale, y ahora pongo mi móvil. Bueno, he puesto una vista aquí así en perspectiva, ¿vale? Mira, me llega esto de Ramón, ¿vale? Y es muy guay esta noticia. Alex Espargaró modificó su Aprilia para evitar un accidente como el de Marc. Tela, el titular. Alex Espargaró tardará un tiempo en quitarse encima tal, cuando vio a Márquez el susto que se llevó tal. Vale, me he asustado mucho con la caída, de hecho he cortado gas porque he visto en el suelo como un muñeco casi. Iba entrando en pista y cuando he entrado tal. A ver, ¿dónde dice lo de moto? Estoy contento porque no somos tan largas, parece. Yo ayer en ese sitio por la mañana, el crono tuve dos sustos muy grandes. Ojo, hacer un cambio. Bueno, mira, a raíz de esos sustos, Alex le pidió a su equipo, atención, hacer un cambio en el muelle del freno tras. Ah, sí, lo oí esto, sí. Para endurecer su accionamiento con el pie derecho, evitar una descabalgada como la que sufrió Marc, una situación que deriva a su vez del problema originado con la clase 2018 que Michelin recuperó, la moto, palabras de Aleix, la moto nuestra, y entiendo que también la de mis compañeros, no está hecha para estas carcasas, es que estas frases, tío, he tenido que cambiar, para que os hagáis una idea, hasta el muelle del freno trasero. Brutal. Lo había leído esto, pero Ramón, gracias, tío, porque me vine de cine para el vídeo de hoy, esto. Bueno. Mira, sigue un momento, no. He puesto un muelle súper duro para que, he puesto un muelle súper duro para que cuando lo tocara no frenara, porque si no, era muy fácil hacer high side entrando en curva como le ha pasado a Marc en el warm-up. Que yo iba detrás de él, que yo iba detrás de él. Es decir, hemos hecho cosas solo este fin de semana con un asfalto que no estaba... Que se estaba destrozando. Bueno, tío, es que es terrible, tío. Pero Alex, yo siempre lo he dicho, a mí no me cae bien porque es un tío que me gusta su manera, bueno, dice cosas que a mí no de esto, pero como persona, como tío que entiende MotoGP, el actual, entiende el MotoGP, entiende la manera de hacer rendir con lo que tiene, es de los más listos de la parrilla. Y ole sus huevos, tío. Yo aquí no, vamos. Y yo lo dije hace tiempo también, Manolo. Esto yo lo dije, también me lo tengo que quitar, que me han dicho que lo digo mucho, yo lo dije, ¿vale? Pero en unos vídeos dije que yo veía siempre a Aleix, cuando uno estaba con esas motos, las Yamaha aquella de, no me acuerdo, las CRT y todo aquello, yo dije, este tío en Honda haría faena y pondría una moto para todos. Esto ya hablo de hace tiempo, Y mira, el tío con Aprilia lo ha demostrado, Vale, pero no te olvides que tiene un buen equipo, Cuidado. Él sabrá explicar lo que le pasa a la moto, pero las soluciones se las dan los técnicos. No van a hacer nada que ellos entiendan que no
que no le pueden mejorar esta función de los equipos, porque si no, que se ponga él de técnico y que vayamos los otros a correr. Pero de cualquier forma, lo que esto demuestra es que nos digan los del otro canal ahora, que nos digan por qué vamos a destruir a la gente que hace esto, porque esto es una barbaridad. Esto es una absoluta barbaridad. Está diciendo la realidad de las cosas. Es decir, no nos iba bien porque nunca la habíamos montado. Es hasta de jugado de guardia, te lo digo de verdad. Entonces, si no podemos criticar esto, ya me dirás que es lo que vamos a criticar, porque para hablar de la carrera, este es el primero, este es el tercero, el otro es el cuarto, el otro entró, pues mejor que nos vayamos, ¿me entiendes? Porque eso es la prueba fundamental de que esa actuación de Michelin es una barbaridad. A nivel profesional y a nivel deportivo y a nivel de todo tipo. Una barbaridad. Y no reconocer, después si te has equivocado, todavía es peor porque es una soberbia insoportable. Marcos Rosalén dice, eso lo explica Les en la entrevista post de carrera de DAZN. Reconozco, y lo digo muy en serio, que cada vez veo menos entrevistas, veo menos cosas y veo menos canales, no miro nada, veo las carreras, analizo lo que yo percibo y siento y no me influye nada, porque realmente esto lo es, si lo ha dicho en DAZN, imagínate, que ni lo he visto, vi algún titular por ahí del muelle trasero, pero no me di cuenta, y mira que, ¿sabes? Pero que cada vez, Manolo, leo menos cosas, porque a veces, bueno, coincido muy poco con lo que se escribe por ahí, ¿sabes? Coincido muy poco, ¿sabes? Y cada vez leo menos y escucho menos, porque a veces las entrevistas de los pilotos son tan condicionadas que no explican tantas cosas y yo me prefiero verlo, opinar, y si lo acierto bien y si no, pues también, tío. Pero no vi la entrevista de Aleix, ¿vale? En DAZN. Y además, este DAZN ha ido muy lento este Gran Premio con la información. Puse una información de Motorsport, porque fueron muy rápidos a la hora de trabajar en este Gran Premio. Supongo que los horarios, al ser de noche, la gente que está aquí en España era horario que ya no podía, o sea, iban horarios descompensados, y se ha notado un poco en la salida de noticias que ha sido un poco tardía, ¿sabes? Y quizá los vídeos de DAZN también han ido tarde, creo, ¿vale? Tú, lo del vídeo de Nico, yo Nico lo aprecio mucho, de verdad, pero dejemos el tema de Nico Abad, porque no quiero, de verdad, yo Nico y a Diego tengo buen rollo y no hagamos caso porque quiero verlo, pero no hablemos más del vídeo, porque si no lo veo, prefiero no decir nada y ya está, pero que tengo buen rollo con ellos y no quiero, pero bueno, las críticas me gusta oírlas, ¿sabes? Sí, Juan Antonio Ropero, sí, te lo he puesto antes lo del freno, pero no lo he visto, perdona, Antonio, estoy aquí, voy de culo, tío, ¿vale? Perdona, ¿vale? Pero abarcas mucho y apretas poco. Freno, bueno, perdona. Vale, el canal tiene... técnico de vídeo, Luis, preocupa que es... Eso, qué bien. El canal tiene un buen técnico de vídeo, Luis, se preocupa de que salga bien. Bueno, si supierais cómo hago los vídeos, os reiríais, tío, porque es un programa para niños de 3 años, de verdad, ¿eh? Un día se lo enseñé a los... Mira, los de la recta de atrás, estábamos haciendo el... Manolo, ¿te acuerdas de la recta de atrás cuando estábamos... Ah, tú no estabas, estábamos haciendo las pruebas y los tíos flipaban, tío. Y hostia, con 2 cosas, es muy fácil el programa, ¿sabes? Que no tiene mucho mérito, ¿eh? Esto, el programa bien hecho y de verdad que no tiene mucho mérito, pero sí que es bonito, a mí me gusta, ¿vale? Bueno, Manolo, el vídeo hoy va todo en la misma línea, veo que nadie pregunta más cosas. Han preguntado por Chantra, que hablaremos con Salmerón el jueves, pero el hilo de todo, bueno, es bastante marcado. Michelin, Márquez, todo esto. Y después, Manolo, la lesión, tengo aquí la noticia, he elegido una noticia de internet que, mira, me ha hecho gracia, creo que es más justo hablar de esta, porque, de Manolo, mira, esta es de Manolo Fernández, que para mí es un crack. Manolo Fernández es un periodista que es, de verdad, de lo mejorcito que he visto, y ha sido como muy positivo con el titular, ¿sabes? En vez de buscar, ¿no? Hostia, Marc Márquez, la lesión, la retirada, la vista, no sé qué. Fatalidad para Marc Márquez, buena versión, pero menos grave, ¿vale? Ya ha puesto entre comillas, pero menos grave, ¿vale? Entonces, hay que decirlo que la lesión es menos fuerte que la otra vez. Entonces, ahora la pregunta, que esto ni idea, es cuándo va a estar bien Marc Márquez. O sea, no sé.
si es menos grave, y la otra vez estuvo, no sé, estuvo un par de meses y pico, ¿no? Hasta que empezó a recuperarse, ¿no? Más de 2 meses, ¿no? No sé esta cuánto va a tardar, pero seguramente nadie ahora mismo está capacitado, ¿no? Para decir una fecha, ¿no? ¿Esto cuánto va a estaremos así? Porque si se pierde el Mundial ya, yo no sé cómo va a afrontar Marc carreras cuando sabe que el título ya no... Es un tío que va por títulos y va a ganarlo todo. No sé, tío. Va a ser un año, si no se recupera pronto, difícil, ¿eh, Manolo? Claro, claro, dependerá un poco de él y de la gente que le rodee. Yo tengo muy claro lo que le diría a él, si estuviera con él, no para influenciarlo, sino para decirle mis consejos, si lo quieres, es este, ¿vale? Pero, pero como hay tanta tensión ahí, como seguramente él tiene todavía la tensión, él está, yo creo que se está equivocando en algo, ¿vale? Rossi estaba como, aguantó ahí casi hasta el final y tal cual, porque quería, y Italia quería conseguir el 10º. Había gente que me ha dicho que Italia vivía por eso, y que Italia y tal cual, vale, muy bien. Me parece tontería, pero entiendo que la gente pues se apasione por esas cosas. Creo que Marx se está equivocando porque él tiene la misma obsesión, creo que tiene la misma obsesión que Rossi tenía del 10º, y él la tiene por superar a Rossi, la ha tenido alguna vez, ¿vale? Pero ahora creo que si realmente tiene esa obsesión, claro, es muy difícil de aconsejarle, ¿no? Pero si él tuviera el contrato que le permitiera descansar un año, de él yo lo haría. Es decir, si él tuviera un contrato que le permitiera en HRC descansar un año y volver al año siguiente, en su caso lo haría, si realmente quiere conseguir esos títulos, claro. Este año es evidente que muy complicado y muy difícil porque no tiene su moto, porque no está bien recuperado y es una circunstancia que no puede más que acelerarse si no toma las medidas oportunas. Es decir, relájate, descansa, busca tu moto, vuelve a trabajar con la HRC para tener una moto que sea para ti el año que viene, deja que gane Paul y vuelve en todo lo alto. Creo que sería una buena opción para él. Bueno, Manolo, hay otra cosa que te quería... Didi, ¿yo os hacía algo? Perdona. Hay otra cosa que quería comentar, que no quiero criticarlo mucho porque es de razón, y es aquella situación de cuando Márquez se hizo daño, que estaba en el helicóptero, que volvió, que estaba allí en su oficina, ¿no? Con el representante de prensa suyo, y estaba la chica esta Natacha esperándolo, ¿no? Entonces, ella pareció, era un poco como lo que pasó con Acosta cuando se cayó el otro día, ¿vale? Que estaban pendientes de Márquez, estaba el tío con el golpe en la cabeza y estaban allí esperando en la puerta para declaraciones, no supieron dejarlo tranquilo, y Márquez, como lo vio, salió, dijo hola y tal, ¿no? Pero cuando Márquez salió y ella le salió de dentro, ¡Márquez! Como si fuese su hijo, ¿sabes? Aquello, ¿no? Un cariño que está muy bien, pero al final eres un medio, ¿vale? Y hay más pilotos. Entonces, allí fue una demostración muy clara, bueno, aparte de preocuparse, que está muy bien, que aquí correcto, una demostración más del afín que tiene DAZN con Marc y esta comunión que tienen ellos, ¿vale? Entonces eso a mí no me gustó, tío, porque eso con otro piloto no pasaría, ¿sabes? ¿Pero quién fue esto? Una periodista, la chica. No, Natacha, otra. Pero fue corriendo, Margot, gracias. ¿Sabes? Digo, hostia, fue una cosa tan poco profesional que es bonito porque es sentido y se preocupa a una persona, hasta aquí correcto. Pero, hostia, fue una demostración más. Eso no se puede hacer, tío. No se puede hacer. Un profesional no puede hacer eso. Bueno, Nacho, Manolo, mantengo mi apuesta. Mantengo mi apuesta en Marc en 2022. No veo a Paul llevando el campeonato a Honda. Buenas carreras, sí, pero el campeonato creo que no. Bueno, aún él confía en Marc todavía. Bueno, que si se recupera pronto, claro, ¿sabes? A ver, Rossi tiene más mérito porque Marc ha ganado más títulos siendo mucho peor piloto. Bueno, esto es una
Raimundo, ayer estuve a punto de darte el toque, Raimundo, con los mensajes que te los vi, que fuiste ayer muy agresivo, que me lo apunto, Rossi tiene más mérito que Marc porque ha ganado, bueno, es tu opinión, vale, siendo mucho peor piloto, yo creo que no. Pero no vale la pena entrar en esta discusión aquí, tío. Creo que Rossi hay que aparcarlo y poner y ponerle en un sitio en el palmarés del Mundial que lo merece y ya está, tío. Ahora es manager de un equipo, o sea, quiero decir, no vale la pena. Estamos hablando me gusta hablar de pilotos a mí. Vale, Manolo, yo creo que ha sido, bueno, yo creo que ya está bien el vídeo, ¿no? Manolo, ¿cómo ves? Hora 45 de directo, hablando de todo. No se me queda nada al tintero, yo creo. Ha sido un tema triste, ¿no? Porque estamos aquí hablando sobre la lesión de un piloto y sobre la pésima política o gestión, o dile como quieras, de un fabricante de gomas, y al final estamos siempre lo mismo. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro, Manolo, el mensaje, y voy a decir una cosa que no quiero que me llamen creído ni mucho menos, pero tengo la sensación, Manolo, de que este mensaje del canal ha calado un poco más allá de lo que antes éramos en las redes, que estábamos todo el día en el Facebook. Yo me acuerdo en el Facebook o en el Twitter poner un hilo y nadie hacía ni puto caso, ¿sabes? Entonces, yo creo que en general, ¿tú crees que el mensaje este de Michelin caca, Michelin malo, está calando más ahora que antes? Porque antes se hablaba, pero antes la gente decía, excusas, no, los neumáticos son igual. La frasecita, es igual para todos, no es igual para todos. Ya, eso da igual un poco, quiero decir. Esto, de alguna manera, el camino de Michelin tiene un final muy feo, porque al final el campeonato o los pilotos tienen que decir, mire, ¿sabe qué? Que muchas gracias, pero no, ¿vale? Porque no es soberbio, además, ¿sí? Encima no es autocrítico, por lo tanto, no tiene buen final, eso no tiene buen final. Alguien se va a hacer daño o algo va a pasar que pondrá con patitas a la calle a Michelin, pero quien va a quedar realmente mal es quien ha defendido a Michelin y que no ha criticado, porque si hay una fuerza que se le enfrenta y se dice, por aquí no, a lo mejor podrían ser autocríticos, a lo mejor podría tener solución, pero claro, si viven en una nube, pues entonces evidentemente, y siguen haciendo esas tonterías que ni un niño pequeño haría, ¿vale? Sin orden ni concierto, lo que han hecho en Mandalika. De verdad, tío, es una cosa que yo yo sería, no sé cómo está el contrato, pero diría, oiga, se va a vuelta, porque me van a matar a alguno, ¿vale? Entonces, acabará como tiene que acabar, nadie puede hacer nada. No es una cuestión de que podamos, la línea la entiendan, la comprendan, lo hablen. Mira lo que pasa en nuestro canal, que dicen que somos destructores. Entonces, si la propia prensa y los propios aficionados que tienen medios de comunicación no se dan cuenta, entonces será que estamos majaretas nosotros, ¿entiendes o no? Y entonces estamos perdidos. A ver, a los que os gustan los análisis técnicos y tal, os recomiendo, es en portugués. Y a mí me cuesta entenderlo, yo no soy muy bueno para los idiomas, pero si tienes un poco de astucia con el idioma, se entiende bastante. Y es el podcast de Sleep Stream Effect, que van a hacer un podcast, ahora lo estoy viendo, me están pasando por privado, de todo este tema técnico de marchas, la suspensión y tal, y yo os lo recomiendo porque va gente muy interesante a este canal, y están en Facebook y en YouTube, y van a pasar ahora, ¿vale? Y va a pasar un audio, un momento, a ver. Esto quiere decir quién tramó el tema. Entonces, claro, Michelin no puede evitar, la gente que está en el Mundial, no pueden evitar, que están hablando de una marca que es una marca líder en el mundo, ¿vale? Y que perjudica muchísimo esta postura que toman. Entonces no tienen la gente para hacer ese trabajo y no tienen la gente para representar a la marca. Estoy convencido de ello. Vale, no, me estaban invitando a entrar al canal de Portugal, que me gusta mucho entrar, ¿eh? Además, cuando he estado en el canal de Portugal, Manolo, sabes que, bueno, esto, Antonio José, ¿no? Que vino al canal a hablar de Oliveira y va a volver a venir a hablar de Oliveira y del tema de todo lo que está pasando en Portugal con Oliveira, ¿no? Cómo están viviendo de esto. Y ahora, cuando estuve con ellos en su vídeo, hostia, cambia mucho estar al otro lado,
solo pendiente de... Hostia, era súper cómodo, ¿sabes? Aquí a veces me pongo nervioso, ¿no? Que todo funcione, los comentarios, y cuando solo estás así de espectador y hablando, hostia, es muy cómodo, tío, me gustó, y digo, yo quiero repetir, ¿sabes? Y ahora me estaba invitando para hablar de todo esto en el canal de Portugal, que uno lo traduce y entonces nos vamos entendiendo bastante, ¿vale? Pero bueno, Juan Antonio Ropero, Michelin tiene tanta soberbia que jamás harán autocrítica y dirán, la hemos cagado. Exacto, ellos saben que están por encima de los pilotos. Exacto, Juan Antonio. Yo, Juan Antonio, no sé si eres el usuario más activo y tal, pero dices unos mensajes, tío, que de verdad, macho, te felicito, Ropero. Bueno, estamos así. Vale, este que no falle. Fran Pérez, va. Gracias, Fran, por recordarte de pedir los likes, que nos molan mucho. Fran Pérez, esos likes, señores, venga, esos likes que suban y ya está. Y con esto, Manolo, yo creo que el mensaje está claro. Acabamos el vídeo como hemos empezado, enviándole muchos ánimos a Marc Márquez, mucha fuerza y que se lo tome con calma, que lo primero es la salud, sobre todo a la familia, Manolo, porque los familiares, en estos casos, siempre llega la pregunta, la duda, parar, seguir, recomendar, al final, ¿me entiendes? Lo primero es lo primero y es un momento complicado de gestión de la situación, aparte de la lesión del físico, todo lo que le ha pasado, gestionar esto a nivel familiar, ¿qué hacemos? ¿Vale la pena arriesgarse más? Es complicado, Esto lo hemos hablado aquí muchas veces y por eso le damos ánimos a todos y la decisión, pase lo que pase, la decisión que tomen será entendible por todos y ya está. Que esperemos que sea la buena, que sea que siga, que todo le vaya bien y que podamos seguir analizando si le va bien la carcasa, si le va mal y todo esto, ¿vale? Y si se va a pelear algún día con Viñales o no. Que, por cierto, Manolo, me sorprende que nadie nos pregunte por Viñales, porque nos tienen ganas con Viñales, Cuando algo no le va bien, sí, ¿Y Viñales qué? ¿Y Viñales qué? Digo, bueno. Sí, que os ha preguntado, pero no no lo he visto, no lo he visto. Pues yo no lo he visto. Muy bien, pues nada, buenas noches, zagales, como dice Raimundo, ¿vale? Manolo, gracias por estar ahí. Dile a Samerón, si hablas con él, que venga preparadito, el jueves, que vamos a hablar de Moto 2 y Moto 3 y a ver qué nos explica, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Venga, pues venga. Mucho que hacer la cena, tío. Buenas noches a todos. Yo también. Hasta luego. Buenas Adiós, noches a todos. Adiós.